Cómics americanos. Apoya de Gwen y comienza a comerciar con Tomcat 121. El tono de Loki estaba lleno de incuestionable majestad. Era como si estuviera dirigiendo un tema y no un científico. El Dr. Selvig tembló ligeramente. Su tono era tranquilo pero impotente. En teoría se puede hacer, pero requiere muchos cálculos y no tenemos suficientes materiales para construir el portal. Era como un pájaro obligado a aceptar su destino. Aunque no estaba satisfecho, no pudo resistirse. Pídele a Ukeye que encuentre cualquier material que necesites. Loki frunció el ceño y su rostro mostró desagrado. Miró al médico con la mirada fija de un águila, como si quisiera tragárselo de un bocado. Ukeye se hizo a un lado, con expresión respetuosa. Como si ya hubiera considerado a Loki como su amo. Maestro, no se preocupe, conozco muchas bases de Shield y puedo robarlas para usted si necesita materiales. Su voz era baja y firme, dando a la gente una sensación de seguridad confiable. Muy bien. Las comisuras de la boca de Loki se elevaron ligeramente, con una sonrisa satisfecha. Parece que este agente realmente estuvo a la altura de las expectativas y pudo brindarle la ayuda necesaria. Sin embargo, por el momento. El Dr. Selvig continuó hablando, con un dejo de impotencia en su voz. Se pueden encontrar materiales ordinarios, pero hay un material raro que ni siquiera Shield tiene. Loki frunció el ceño y su corazón se hundió. Sus ojos eran agudos y concentrados y susurró. ¿Qué material? ¿Dónde puedo encontrarlo? Selvig hizo una pausa, respiró profundamente y finalmente dijo. Está compuesto de un elemento especial llamado iridio. Es un estabilizador espacial. El iridio es la clave para construir una puerta espacial. Y aunque se construya la puerta espacial, todavía se requiere un suministro infinito de energía para su activación. El Dr. Selvig inclinó la cabeza y reflexionó, sintiéndose incómodo. Sabía de la escasez del iridio. También entendió lo que sucedería si no podía completar la orden de Loki. Las sombras que lo rodeaban parecían acercarse, oprimiendo cada pensamiento suyo. Había una indescriptible sensación de urgencia en el aire. Parecía que cada segundo era un baile en el filo de un cuchillo y que en cualquier momento podía caer un golpe fatal. Ukeye estaba tan tranquilo como siempre. Sus ojos escanearon la base abandonada y su mente calculó rápidamente cómo obtener iridio y energía. Podemos encontrar energía en Stark Industries. Allí hay un reactor Arc y hay mucha energía, sugirió Ukeye, en voz baja y firme. Era como una cuerda fuerte que ataba todas las esperanzas. El reactor Arc puede. Su sugerencia conmocionó el corazón del Dr. Selvig y un destello de expectativa brilló en sus ojos. Déjame el iridio a mí y tú harás el resto. Debes completar la tarea lo antes posible y crear un portal permanente. El tono de Loki todavía era frío, pero había un toque de satisfacción que era difícil de ocultar. Había una luz extraña en sus ojos. Parecía que había concebido un plan más grande. Sí, maestro. Ukeye y el Dr. Selvig respondieron al unísono, con una determinación incuestionable en sus voces. Se giraron y se fueron, dejando a Loki solo. Loki estaba solo en ese espacio oscuro, pensando. Cuando Ukeye y los demás se fueron, los ojos de Loki gradualmente se volvieron más profundos. Se sentó tranquilamente frente a la pared rota. El cetro mental emitió una luz extraña en su mano, reflejando la sombra en su rostro. Desde que saltó del Bifrost. Su destino era como una cuerda rota, subidas y bajadas. No solo no murió, sino que se desplazó hacia el universo, debatiéndose al borde de la desesperación, y casi murió congelado. Entonces apareció la flota interestelar de Thanos. Como el amanecer en la oscuridad, lo trajo de regreso con fuerza y majestad. Después de conocer su identidad como el segundo príncipe de Asgard, Thanos le entregó el cetro de la mente. Incluso le dio el mando del ejército Chitauri. Thanos lo envió a la Tierra para encontrar el cubo espacial. Parece que Thanos lo salvó y confió mucho en él, encargándole tareas importantes. Pero Loki sabía muy bien que esto era solo un uso. Es incluso posible que lo utilizaran como carne de cañón. Porque sabía muy bien que la Tierra no era tan sencilla. ¿No había sido su plan frustrado antes por un hombre misterioso? Ese misterioso hombre fuerte hizo explotar al destructor y mató a Lauf, lo cual era inimaginable. Loki sabía muy bien que no debía actuar imprudentemente en la Tierra.
Todo debe esperar hasta que construya la puerta espacial. Por favor, dame flores. Cuando se convoca al ejército Chitauri, frente al ejército interestelar absoluto, incluso el hombre misterioso puede no ser un oponente. Thanos, hombre misterioso. Loki recordó su experiencia y tuvo dudas. Thanos es muy ambicioso y simplemente lo está utilizando. Pero también necesita confiar en el poder de Thanos para lograr sus objetivos. No puedo confiar completamente en Thanos. Susurró para sí mismo, con un rastro de inquietud en sus ojos. La ambición de Thanos es como un abismo oscuro que lo traga todo. Utilizó a Loki sin piedad y lo convirtió en un peón en su plan. Sin embargo, Loki sabía en secreto que también necesitaba confiar en el poder de Thanos para lograr sus objetivos, liberarse y recuperar su libertad. 0. Esperad hasta que me levante y luego crearéis otra secta. Las comisuras de la boca de Loki se elevaron ligeramente, como si estuviera calculando secretamente el futuro. El príncipe que gobernaba Asgard estaba destinado a no estar dispuesto a ser mediocre. De repente, Loki pensó en Asgard. El viejo Odín lo engañó. Debe destacarse y regresar a Asgard para recuperar su trono. Que todos sepan que es 10.000 veces más fuerte que Thor. Odín, espera, te arrepentirás. Loki sostuvo el cetro con fuerza y una ambición sin fin surgió en sus ojos. Mientras tanto, en la sede de Shield. En la oscura sala de conferencias. La luz fría brilló en el rostro decidido de Nick Fury, reflejando una sensación de urgencia en sus ojos. Nick Fury miró al Capitán América y a Bucky con una expresión tranquila. Él lanzó directamente la vigilancia de Loki invadiendo la base de Shield. Las expresiones del Capitán América y Bucky de repente se oscurecieron y preguntaron. ¿Quién es este tipo? Se desconoce la identidad de esta persona, pero sus métodos son muy extraños. La voz de Fury resonó en la sala de conferencias como una campana. Se sospecha que puede controlar la mente de las personas y que arrebató el cubo espacial. Su propósito no es puro. ¿Controlar la mente de la gente? El Capitán América y Bucky se miraron y todos estaban inquietos. El cubo espacial una vez permaneció en manos de Hydra. Ahora ha caído en manos de una fuerza desconocida y la situación futura se ha vuelto cada vez más grave. ¿Quién es este tipo? ¿Lo has descubierto? Preguntó Bucky con el ceño fruncido y un tono de nerviosismo en su voz. No lo sé, pero sus motivos nunca son sencillos. Aukeye y otros están controlados por él, y su paradero actual es desconocido. Fury continuó analizando, su tono se volvió más pesado. Su aparición significa una amenaza potencial. ¿Podría ser un miembro de Hydra? El corazón de Bucky estaba lleno de dudas y ira. La sombra de Hydra no se ha disipado por completo. Y esta vez la aparición de Loki sin duda ha complicado las cosas. Por eso quiero que te unas a los Vengadores. Nick Fury miró directamente a los dos héroes. Dijo con determinación y expectativa en su tono. Por la seguridad de toda la humanidad, debemos trabajar juntos. Capitán, Bucky, necesito su ayuda. ¿Únase a los Vengadores? El Capitán América frunció el ceño ligeramente. Después de pensarlo un momento, sacudió la cabeza y dijo con calma pero con firmeza. Puedo ayudarte esta vez, pero aún necesito considerar unirme a los Vengadores. Este ya no es el país que una vez protegí. Eres digno de ser el director de Shield. Bucky se quejó en secreto en su corazón. Obviamente no estaba satisfecho con el secuestro moral de Fury. Capitán, usted. Al escuchar lo que dijo el Capitán América, el corazón de Ray se hundió. Se dio cuenta de que la voluntad del Capitán América estaba tambaleándose. Y esto significa que los Vengadores han perdido sus almas. Sin el apoyo del Capitán América, el poder de los Vengadores se debilitará. Pero sabía que la vacilación del Capitán América significaba un problema mayor. Forzó una sonrisa agradecida para ocultar su ansiedad interior y dijo, gracias, capitán, realmente tengo que molestarlo esta vez. Descubriremos el paradero de Loki lo antes posible y detendremos su plan. Sí. El Capitán América asintió con firmeza. Aunque todavía tenía dudas en su corazón, su sentido de responsabilidad le hizo optar por actuar. Poco a poco sus ojos se fueron volviendo firmes. Parecía que se estaba preparando para la tormenta que se avecinaba. En la sala de conferencias. El rostro de Nick Fury se volvió cada vez más solemne mientras el Capitán América hablaba.
El Capitán América se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada penetrante, y preguntó: ¿A cuántas personas has invitado a unirse a los Vengadores? Tal vez pueda encontrar algunos ayudantes, como Tony Stark o la Pantera Negra de Wakanda. ¿Wakanda? ¿Pantera Negra? Esta mención conmocionó el corazón de Nick Fury. Pensó para sí mismo, el capitán acababa de despertar, ¿cómo podía ser tan familiar con esta gente? ¿La Pantera Negra de Wakanda? ¿Podría ser ese país tan secreto y atrasado? Los ojos de Nick Fury se levantaron ligeramente, pero su rostro permaneció tranquilo y dijo: Entonces te molestaré, capitán. El Capitán América asintió, con expresión tranquila. Rápidamente sacó su teléfono celular y marcó el número de T'Challa. Cuando la pantalla del teléfono se iluminó, la atmósfera en la sala de conferencias pareció congelarse. Los ojos de todos estaban centrados en el Capitán América. En el momento en que se conectó la llamada, la voz de T'Challa llegó a través del micrófono, con un dejo de curiosidad. Capitán, ¿de qué quiere hablar conmigo? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? El Capitán América dijo directamente y sin dudarlo. T'Challa, nos enfrentamos a una nueva amenaza. Loki se ha llevado el cubo espacial. Necesito saber si tienes tiempo para apoyarnos. La voz de T'Challa todavía estaba tranquila y dijo con voz profunda: Ahora estoy lidiando con los asuntos de Wakanda. Las cosas están un poco complicadas, pero vendré en cuanto termine. Gracias, T'Challa. La voz del Capitán América estaba llena de alivio. Después de colgar el teléfono, se dio la vuelta y estaba a punto de discutir el asunto de Vulcano con Fury. Pero oyó que de repente la puerta de la sala de conferencias se abría. Un agente ansioso entró corriendo e informó sin aliento. No está bien, director, Hawkeye llevó a la gente a atacar la base 14, y hemos perdido contacto con la base 14. Esta noticia fue como un rayo caído del cielo. El enemigo está actuando. El rostro de Nick Fury se hundió de repente. Un rastro de solemnidad brilló en sus ojos. Inmediatamente se volvió hacia el Capitán América y Bucky, y dijo en voz baja pero firme: Capitán, Bucky, el enemigo ha comenzado a atacar. Espero que puedas detenerlo, atrapar al enemigo y regresar al cubo espacial. Está bien, vamos ahora. El Capitán América y Bucky se miraron. Había valentía y firme determinación en los ojos del otro. Entonces el Capitán América apretó los dientes y asintió. Actuaremos lo antes posible para garantizar el éxito de la misión. Date prisa, no tenemos tiempo. Nick Fury lo instó, como si pudiera sentir que el tiempo pasaba silenciosamente. Bucky se giró y corrió rápidamente hacia la puerta. El Capitán América le siguió de cerca. Sus figuras se entrelazaron en el pasillo oscuro, sus pasos eran sonoros y poderosos y el aire parecía estar lleno de una sensación de urgencia. En el horizonte afuera de Shield, nubes oscuras se fueron juntando gradualmente. Como si presagiara la tormenta que se avecinaba. El corazón del Capitán América encendió un espíritu de lucha. La aparición de Loki era como una sombra que se cernía sobre sus cabezas. Él sabía que el tiempo era vida. Cualquier segundo de retraso podría tener consecuencias irreversibles. Bucky, prepara nuestro equipo, debemos estar listos para pelear. La voz del Capitán América era baja y firme. Fue como el sonido de un tambor de guerra, despertando el espíritu de lucha en los corazones de los dos. Comprendido. La respuesta de Bucky fue concisa y contundente, y había un dejo de inquietud en su rostro, pero no estaba dispuesto a mostrarlo. Sabía que el enemigo que tenía delante no era sencillo. Y el cubo espacial propiedad de Loki estaba lleno de peligros ocultos. Y en este momento en la oficina de Nick Fury. Nick Fury estaba sentado en la oficina, la luz sombría se reflejaba en su rostro severo. Parecía que su paciencia interior se consumía constantemente. Justo cuando estaba pensando en cómo revertir la situación, la puerta de la oficina se abrió lentamente. Phil Coulson entró. Detrás de él seguía el metálico Tony Stark. Director, ¿cuál es la situación? Phil Coulson preguntó, con un dejo de urgencia en su tono. Nick Fury respiró profundamente y sus ojos se posaron en Tony. Sabía que el genio multimillonario que tenía frente a él siempre podía ofrecer soluciones inesperadas en momentos críticos. Él asintió levemente y explicó con calma. El enemigo ha revelado sus huellas.
El Aukeye controlado ha atacado la base de Shield, y el Capitán América y Bucky se han propuesto luchar. Después de escuchar esto, Tony frunció el ceño ligeramente. Sonrió con indiferencia y dijo: suena genial, pero no te molestaré. No es divertido quedarse aquí. Voy a ver la diversión. Las palabras de Tony Stark sonaron relajadas, como si fuera una fiesta normal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, rápidamente se puso su armadura de acero. El clic del metal resonó en el aire. Era como el tambor del destino. Su figura se movió rápidamente en la oficina y salió volando de la base de Shield casi como un rayo, dejando atrás una onda de sonido impactante. Al ver la espalda de Tony desaparecer poco a poco en la distancia, el corazón de Nick Fury se apretó, sus ojos estaban profundos. Pensó para sí mismo, aunque la habilidad de Tony es sin duda un arma para luchar contra las crisis. Pero esta gente está completamente fuera de control. Y a medida que el plan de los Vengadores se hacía cada vez más complicado, sintió que se acumulaba una presión invisible. Phil Coulson. Se volvió hacia su ayudante que estaba a su lado, con voz baja y apresurada. ¿Ha vuelto Natasha Romanoff? ¿Cuál es la respuesta de Suyu? Phil Coulson meneó la cabeza, con expresión solemne. No lo sé, me pondré en contacto con ellos ahora. En ese momento, se oyó una ráfaga de pasos apresurados procedente del exterior de la oficina. La puerta se abrió y entraron Natasha Romanoff y Suyu. Natasha Romanoff parecía tranquila y decidida, sus ojos eran como las estrellas en el cielo nocturno, revelando una profunda sabiduría. Suyu vestía un abrigo negro sencillo y tenía un rostro tranquilo. Parecía que nunca se había sentido perturbada por este mundo turbulento. Señor Su, hace mucho tiempo que no nos vemos. Nick Fury se levantó y sonrió. Dijo con un poco de amabilidad en su tono. Esta vez realmente tengo que molestarte. Te agradezco mucho que hayas podido venir. Jeje. Suyu sonrió con calma y continuó. No dije que quisiera unirme a los Vengadores. Seamos francos. Puedo actuar, pero esta vez debes obedecer mis órdenes. Phil Coulson quedó atónito y exclamó. ¿Qué? ¿Seguir tus órdenes? Incógnita. El aire se congeló instantáneamente y el rostro de Nick Fury cambió ligeramente. Phil Coulson se quedó estupefacto. Son Shield, una organización oficial. ¿Suyu realmente quiere tomar el mando? Incluso si Suyu es poderoso, no debería ser tan arrogante, ¿verdad? El rostro de Phil Coulson mostró una expresión de incredulidad. Abrió la boca ligeramente, como si quisiera discutir, pero se quedó sin palabras. Shield siempre ha sido conocido por su rigor y racionalidad. En esta situación, alguien realmente desafió la autoridad en público, lo cual realmente lo hizo inaceptable. ¿Mando? ¿Qué demonios quiere hacer? Nick Fury frunció el ceño levemente y la conmoción en su corazón fue rápidamente reprimida por él. Sabía que la persona que tenía delante no era un personaje común y corriente. Pero en ese momento, la propuesta de entregar abiertamente el mando lo obligó a mantener la calma y respondió con voz profunda. Señor Su, ¿está bromeando? Este asunto es de gran importancia y no puedo estar de acuerdo fácilmente. No estoy bromeando. El tono de Suyu todavía era tranquilo, como si todo estuviera bajo control. Miró a su alrededor con indiferencia. Luego fijó su mirada en el rostro largo y serio y dijo. Si te digo la identidad de esa persona y el verdadero cerebro detrás de ella, entenderás por qué nunca podrás resolver esta crisis. Las personas presentes se miraron unas a otras con sorpresa. Phil Coulson tragó saliva involuntariamente y un sinnúmero de posibilidades pasaron por su mente. No quería creer a esa misteriosa persona que decía estar a cargo de la operación. Él desafiaría su autoridad frente a Shield con mucha calma. Pero su intuición en lo más profundo de su corazón le dijo. Suyu no estaba exagerando. La expresión de Nick Fury cambió ligeramente y dijo con voz profunda. Este asunto se puede discutir, pero debo confirmar los hechos que usted dijo, señor Su. Había un rastro de vigilancia en sus ojos, pero mezclado con expectativa. A Suyu no parecía importarle en absoluto su precaución. Se sentó con gracia, con una leve sonrisa en la comisura de la boca. Primero puedo decirte la identidad de esa persona. La persona que se llevó el cubo espacial se llama Loki, el príncipe de Asgard.
Creo que deberías recordar la batalla de Nuevo México no hace mucho tiempo. Loki es el hermano menor de Thor. Toda la oficina cayó en un extraño silencio y el aire pareció congelarse. Nick Fury, Phil Coulson y Natasha Romanoff se miraron. Estaban llenos de conmoción y de inquietud. ¿Qué es Loki? ¿Príncipe de Asgard? ¿Asgard va a atacar la Tierra? Eso es imposible. Phil Coulson finalmente rompió el silencio, su tono estaba lleno de inquietud. Todos sabemos lo de Loki. Thor lo ha capturado. ¿Aparecerá de nuevo? Suyu negó con la cabeza levemente, sus ojos eran como antorchas y gradualmente se puso serio. Su objetivo esta vez no son solo rencores personales. Se trata de abrir una puerta espacial y prepararse para llevar a un depredador interestelar llamado Chitauri a la Tierra. Este es el objetivo final. Puedes imaginar que si estas criaturas alienígenas invaden, tu plan no podrá resistir en absoluto. En ese momento, la atmósfera en la habitación se volvió más tensa. Todo el mundo podía sentir la crisis potencial que se avecinaba como una tormenta. El corazón de Nick Fury latía con fuerza. Aunque era una autoridad en Shield, se enfrentaba a la amenaza que representaba un príncipe del otro mundo. Incluso él empezó a sentirse un poco incómodo. ¿Invasión extraterrestre? ¿Guerra racial? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Suyu está diciendo la verdad o simplemente está exagerando? La expresión de Nick Fury cambió. Después de una vacilación, miró directamente a Lee y dijo con voz profunda. Si el asunto es cierto, el mando puede ser entregado al señor Su, pero espero obtener más información para prepararme con anticipación. En resumen, necesito más pruebas. De lo contrario, no puedo prometerte nada. La voz de Nick Fury era baja y poderosa. Sabía que no podía renunciar a su autoridad fácilmente, pero no podía correr el riesgo. La amenaza de una invasión extraterrestre era algo que no podía resolver. A menos que contacte al único en el universo inmediatamente. Si lo que dices es cierto, consideraré tu propuesta. Nick Fury dijo con voz profunda. ¿Evidencia? Suyu sonrió y dijo con calma. Esto es lo que debo hacer. Si quieres saber algo, podemos hablarlo despacio. Hacer clic. En ese momento, el cielo fuera de la ventana de repente se volvió sombrío. Nubes oscuras se acumularon rápidamente, como si presagiaran la tormenta que se avecinaba. La atmósfera alrededor era más opresiva. Parecía que el mundo entero se estaba preparando para la próxima batalla, y parecía que todo estaba rugiendo. Esto le recordó a Suyu a un viejo amigo, tal vez podría contactarlo. Creo que Odín estará muy sorprendido, ¿verdad? Shield, en la oficina del piso superior. Los ojos de Nick Fury parpadearon. Pero al ver a Suyu tan confiado, dudó por un momento y decidió no dudar más. Se encontró con la mirada de Suyu y dijo con voz profunda. Está bien, actuaremos de acuerdo con el plan del señor Su. Phil Coulson, prepara toda la información relevante. Natasha Romanoff, contacta al equipo y estate preparada en cualquier momento. Dim, la tasa de participación en la misión del anfitrión alcanza más del 20% de puntos de recompensa. El corazón de Suyu se conmovió y tuvo una idea. Transmitió directamente la voz a través del aire. Rey Odín, tengo buenas y malas noticias para ti, ¿cuál quieres escuchar primero? Al mismo tiempo, el palacio de Asgard. En el salón principal del palacio Asgard, una luz dorada parpadeó, y el majestuoso salón reflejó a Odín en el trono. Su expresión era severa y exudaba una sensación de opresión. Al escuchar la transmisión de voz de Suyu, Odín frunció el ceño y tuvo una premonición ominosa en su corazón. Pero entonces, respondió con voz profunda. Xiaoyou, no te burles de mí, solo dime si tienes algo que decir. Jeje. Suyu sonrió y dijo con voz telepática. La buena noticia es que Loki todavía está vivo, pero la mala noticia es que Loki está causando problemas en la Tierra. Me temo que está cortejando a la muerte. ¿Qué? El corazón de Odín se agitó de repente cuando escuchó esto. Loki todavía está vivo. La voz telepática de Suyu era como un martillo pesado que golpeaba su corazón. Se ha dado cuenta de la gravedad del asunto. Como rey de Asgard, asume la responsabilidad de proteger todo el reino y está muy preocupado por el futuro. Loki todavía está vivo, lo que debería ser algo feliz. Pero por el momento, el regreso de Loki es sin duda un desastre potencial.
Después de todo, Loki está cortejando a la muerte. Una vez que los fuertes de la Tierra se enojen, las consecuencias serán desastrosas. Xiaoyou, ¿qué pasó? ¿Qué significa que Loki todavía está vivo? ¿No vas a verlo? La voz de Odín estaba ansiosa. No quería creer que su hijo menor se viera involucrado en una conspiración de tal magnitud en ese momento. Sé que estás ansioso, pero no pienses en eso. La voz de Suyu era suave y firme. Como un manantial tranquilo, humedeciendo lentamente el estado de ánimo ansioso de Odín. Loki apareció de repente en la Tierra, sosteniendo un cetro mental, y tomó el control de una base tan pronto como llegó a la Tierra. Es probable que la persona detrás de esto sea el Señor Supremo de los Titán. Las palabras de Suyu fueron como un cuchillo afilado, cortando la paz en el corazón de Odín. ¿El Señor Supremo de los Titanes? ¿Thanos? El rostro frío y despiadado surgió rápidamente en la mente de Odín. Su corazón se hundió de repente y quedó extremadamente sorprendido. Thanos, esa ambiciosa existencia, tiene grandes ambiciones. Esta persona definitivamente no es un enemigo que Asgard pueda despreciar. ¿Qué está haciendo Loki? ¿Cómo puede Loki estar relacionado con Thanos? Esto se acabó. Odín pensó para sí mismo. Él entendió los métodos y ambiciones de Thanos. Si Loki realmente se une a él, las consecuencias serán desastrosas. Suyu, encontraré a Loki contigo. El tono de Odín se volvió pesado, mostrando la preocupación de un padre. Enviaré inmediatamente a alguien para impedir que Loki haga lo que quiera y nunca le permitiré amenazar la Tierra. No haré nada, pero si puedes detener a Loki depende de tu propia habilidad. La voz de Suyu todavía estaba tranquila. Parecía que había previsto el caos que estaba a punto de ocurrir. Suyu es demasiado fuerte. Mientras Suyu no haga nada, Loki, que quiere causar problemas, debería poder salvarle la vida. Odín exhaló un suspiro de alivio en secreto. Pero luego se preocupó por Loki. Él entendió que aunque Loki era un bromista natural. Pero bajo su protección, Loki todavía era parte de Asgard y nunca debería ser devorado por la oscuridad mundana. Esta era definitivamente su situación ideal. Si Loki se mete cada vez más en problemas, puede que no pueda salvar la situación. Que alguien venga. Los pensamientos de Odín volvieron rápidamente a la realidad y de inmediato ordenó a alguien que encontrara a Thor. Pronto, una luz dorada brilló a través de la puerta del palacio. El fuerte Thor entró, exudando un aura inquebrantable. «Padre, ¿de qué quieres hablarme?» La voz de Thor era como un trueno, sacudiendo los dos palacios. La expresión de Odín era seria y dijo solemnemente. «Tu hermano Loki aún está vivo y apareció en la Tierra. Necesito que vayas a la Tierra inmediatamente para encontrarlo y traerlo de regreso a Asgard». «¿Loki? ¿Aún está vivo? ¿En la Tierra?» Thor quedó atónito y exclamó repetidamente. Al oír la noticia sobre Loki, su corazón se sacudió como un trueno. Su rostro se volvió más severo y las venas azules de su frente se abultaron ligeramente. Sus ojos brillaron con emociones complejas. No podía imaginar que su hermano, que siempre había sido bastante astuto, apareciera en la Tierra en un momento así. Ya sabes, todo el mundo pensaba que Loki estaba muerto. Pero ahora Loki todavía está vivo. Esta es una buena noticia, pero la mala noticia es que Loki ahora se está suicidando en la Tierra. ¿Ah? Odín lo miró con un rastro de impotencia y preocupación en sus ojos. Respiró profundamente y dijo lentamente. Sí, Thor. Loki fue hechizado por alguien, y esa persona era un hombre extremadamente poderoso y ambicioso. Thanos. Su voz era tan fría como el viento cortante del invierno, fría y despiadada. Incógnita. El corazón de Thor se hundió de repente, como si una enorme roca cayera en su corazón. Sabía que Thanos no era solo un enemigo. También era una existencia que podía causar una catástrofe. Las manos de Thor se cerraron en puños y sus articulaciones emitieron sonidos nítidos, entrelazados con miedo y preocupación. Padre, nunca dejaré que Loki caiga en manos de Thanos. La voz de Thor era firme y poderosa, revelando su responsabilidad y preocupación por su hermano. Iré a la Tierra inmediatamente, lo encontraré y lo traeré de regreso a Astrop. Tienes que tener cuidado, Thor. Odín miró fijamente a su hijo, con la preocupación de un padre en su tono. Asegúrate de seguir las instrucciones del señor Su.
Su poder está más allá de tu imaginación. Loki causará un gran desastre si causa problemas en la Tierra. Si no tienes cuidado, las consecuencias serán desastrosas. Thor, necesito que vayas a la Tierra inmediatamente para encontrar a tu hermano Loki. La voz de Odín era profunda y poderosa, y sus ojos mostraban gran ansiedad y determinación. Cuando llegues a la Tierra, debes intentar obedecer las instrucciones del Señor Su y no debes permitir que tu hermano ofenda al Señor Su. Thor asintió pesadamente, con una llama decidida en sus ojos. No te preocupes, padre. Lo haré. El Señor Su es el Dios en mi corazón. Sé que la fuerza del Señor Su está fuera de toda duda y que los fuertes merecen respeto. Seguiré su consejo y nunca permitiré que mi hermano lo ofenda. Eso es bueno. Odín exhaló un suspiro de alivio. Levantó la mano y agitó una luz dorada hacia Thor, y luego un hermoso portal se condensó frente a él. Dentro de la puerta estaba la escena de la Tierra, y la imagen de prosperidad y caos entrelazados hacía que la gente se sintiera urgente. Thor, debes tener cuidado. La voz de Odín resonó en la puerta, llena de cuidado paternal y expectativa. Thor respiró profundamente y entró en el portal. En ese momento, su figura fue tragada por la luz dorada, se convirtió en un rayo de luz y desapareció en el salón de Asgard. En el pasillo. Odín miró fijamente la luz que desaparecía y la preocupación entre sus cejas se hizo cada vez más evidente. Al mismo tiempo, en Alemania, en la Tierra. El científico Dr. Sefer organizó un banquete e invitó a invitados de todos los ámbitos de la vida para celebrar una reunión de intercambio científico. En el salón de banquetes, el hermoso candelabro de cristal irradiaba una luz suave. Reflexionó sobre la rica comida y bebida en la mesa. Las élites de la comunidad científica se reunieron aquí. Discutieron con entusiasmo los últimos resultados de las investigaciones y las futuras tendencias tecnológicas del planeta. El ambiente era cálido y agradable. El Dr. Sefer, vestido con un elegante traje 543, subió al escenario y dio un discurso a todos con una sonrisa. Estimados invitados, gracias por venir. Hoy no solo compartimos nuestra investigación, sino que también promovemos el progreso de la ciencia y hacemos realidad cada 10º sueño. Su voz era suave y firme, como si transmitiera una expectativa para el futuro. Justo ahora. La alegría del banquete se vio interrumpida por una atmósfera de tensión indescriptible. El aire se volvió solemne y la temperatura alrededor pareció bajar de repente, haciendo que todos se sintieran un poco fríos. Auge. Con un sonido ensordecedor, el espacio pareció desgarrarse y retorcerse. En la luz deslumbrante, el portal apareció lentamente. Entonces, una figura salió de allí. Sus ojos eran como una espada fría, cetro en mano, y sus pasos eran tranquilos y confiados. Era Loki. ¿Qué es esto? Las sonrisas en los rostros de los invitados se congelaron instantáneamente. Retrocedieron uno tras otro, mirando a su alrededor con horror. Apenas podían creer lo que veían. Hormigas, arrodíllense. La voz de Loki era tan fuerte como un trueno, sin ocultar su desprecio por los humanos. Un aliento frío envolvió el salón de banquetes. Todos sintieron una irresistible sensación de opresión, y el miedo en sus corazones surgió como una marea. ¿Quién eres? No eres bienvenido aquí. Vete rápido o llamaré a la policía. El Dr. Sever se calmó asombrado. Frente a la mirada de Loki, intentó mantener su dignidad de maestro. Sabía que el hombre que tenía delante no era una buena persona. Pero él no quería ceder. Sin embargo, Loki simplemente resopló fríamente. Agitó suavemente el cetro en su mano. Zumbido, zumbido, zumbido. De repente, una fuerza invisible apareció y parecía que innumerables espadas afiladas cortaban el aire. Los guardias de seguridad fueron distorsionados por la fuerza. Cayeron de rodillas con sus miembros débiles, gritando de dolor. Fue como el preludio de una tragedia. Se acabó, esta persona definitivamente no es una persona común. El rostro de un invitado estaba pálido y la voz del miedo resonó en el corazón de todos. Todo el salón de banquetes cayó en pánico. Todos estaban en peligro, rezando en secreto para escapar de este desastre. Loki miró a la gente de la audiencia y se burló. ¿Humanos? Son solo un grupo de hormigas, ustedes los dominan y se convierten en mis esclavos.
Sus ojos eran como el abismo, como si pudieran absorber cada pizca de coraje y esperanza. Con su voz. Todas las miradas se dirigieron involuntariamente hacia el Dr. Sever. ¿Es usted el Dr. Sever? El tono de Loki era un poco desdeñoso, pero también implicaba un poco de expectativa, como si estuviera esperando algo. El rostro del Dr. Sever era solemne. Sabía en su corazón que la crisis que se avecinaba no podía evitarse. Se obligó a mantener la calma y preguntó con voz profunda. Señor, ¿qué desea? Mientras no nos haga daño, puedo aceptar cualquier condición. 14. Las comisuras de la boca de Loki se curvaron ligeramente, como si estuviera saboreando algún tipo de placer. Mi petición no es complicada, solo necesitas servirme. Zumbido, zumbido, zumbido. Loki hizo un movimiento y el cetro mental se agitó, listo para usar el mismo truco para controlar al Dr. Sever nuevamente. El cetro mental cortó el aire y emitió una luz inquietante. La atmósfera en el salón de banquetes era como si estuviera congelado. Todos contuvieron la respiración y contemplaron el conflicto que se avecinaba. Auge. Sin embargo, justo cuando Loki estaba a punto de lanzar un hechizo, un trueno ensordecedor de repente sonó en el cielo. Parecía que el mundo entero temblaba. Como el rugido del cielo, un rayo cayó de las nubes y golpeó al médico chino en el salón de banquetes. Acompañado de una luz deslumbrante. Las fuertes fluctuaciones de energía golpean el corazón de todos. Auge. Con un fuerte estruendo, el suelo pareció temblar. El aire se llenó de la sensación punzante de la corriente eléctrica. Todos miraron hacia arriba horrorizados, con sus ojos fijos en el relámpago, en estado de shock. Justo cuando todos estaban en duda e inquietos. Una figura cayó del cielo, como una existencia parecida a Thor, y descendió orgullosamente frente a todos. Ese era Thor, sosteniendo el martillo de trueno. Su largo cabello dorado ondeaba al viento. Parecía que él era quien trajo la ira de la tierra aquí. Loki. La voz de Thor era como un trueno, regañando airadamente a la figura parecida a Thor. Cállate. Ese es nuestro padre. El rostro de Loki se oscureció instantáneamente. No ocultó su disgusto y desprecio por Thor. Levantó una mueca de desprecio en la comisura de su boca y replicó. Ese es solo tu padre, Thor, ¿crees que puedes salvar a estas hormigas? Suficiente. La ira de Thor ardía en su pecho. Reprimió su ira y dijo en voz baja y firme. Ríndete, Loki. La tierra está llena de gente fuerte. Si sigues así, te meterás en problemas. ¿Ya te olvidaste del señor Su? ¿Señor Su? El corazón de Loki tembló y su rostro estaba enojado. Efectivamente, esa persona fue enviada por Odín, y era realmente odiosa. Sin embargo, su rostro estaba lleno de burla. Había un brillo de desdén en sus ojos. Thor, no digas esas tonterías, si tienes la habilidad derrótame, es una pena que no tengas la fuerza. Sus ojos eran como relámpagos y el cetro mental volvió a ondear. Hizo un movimiento directo, intentando invadir el corazón de Thor y controlar su mente. No. Loki, no le hagas daño a nadie. Thor se sobresaltó y se dio la vuelta inmediatamente. Con un destello de ira en sus ojos, corrió hacia Loki con su martillo de trueno firmemente agarrado. Loki, detente. La Tierra no es un lugar donde puedas hacer lo que quieras. Vuelve a Asgard conmigo. HMPH, ¿qué sabes? Loki se burló, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Mi fuerza, ¿cómo puedes imaginarla? Antes de terminar de hablar, atacó a Thor. Maldito. Thor rugió. La poderosa fuerza del trueno brotó del martillo que tenía en la mano. Intentó bloquear el ataque de Loki. Sin embargo, Loki lo esquivó hábilmente y contraatacó, obligando a Thor a retirarse una y otra vez. En este tenso enfrentamiento, la respetuosa voz de Aukeye salió del auricular de Loki. Maestro, la misión ha sido completada, y el elemento metálico de iridio está en la mano. Muy bien. Loki escuchó las palabras, con una luz siniestra en sus ojos. Estaba secretamente feliz y preparado para escaparse y completar un plan más importante. Espera hasta más tarde para ajustar cuentas. Maldito seas. Thor rugió, intentando agarrar a Loki. Pero Loki lo esquivó ágilmente en ese momento. Silbido.
Justo cuando Loki estaba a punto de irse, una figura inesperada apareció de repente en el centro del salón de banquetes. Un robot simulado. Parecía tan real como una persona real y de repente apareció de la nada. Las miradas de todos se sintieron instantáneamente atraídas por él, y quedaron atónitos y exclamaron. ¿Qué es esto? King Kong cambia formas, Centinela no. 1, comiencen. Un sonido mecánico frío se escuchó silenciosamente. ¿King Kong cambia de forma? Todos quedaron sorprendidos y sus ojos se centraron en esa figura repentina. Parece de muy alta tecnología. Tony miró con curiosidad al robot simulado y en secreto se sorprendió en su corazón. Esta cosa parece una persona real. ¿Qué clase de tecnología negra es esta? En este mundo, ¿podría ser obra del señor Su? Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como todos esperaban. Con un chasquido. El robot simulado lanzó inmediatamente un ataque, y la velocidad fue tan rápida que nadie lo esperaba. Sus extremidades metálicas se precipitaron hacia Loki como un rayo. ¿Qué? Loki se sorprendió. Inmediatamente agitó el cetro mental, listo para liberar una poderosa descarga mental para repelerlo. Sin embargo, la velocidad de reacción del robot simulado también fue muy rápida. Estuvo casi cerca de Loki antes de que lanzara el hechizo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La cara de Loki cambió ligeramente. Pero al momento siguiente, la onda de choque enviada por el cetro mental lo tiró directamente al suelo. ¿Eso es todo? Al ver al robot simulado rodando por el suelo, luciendo extremadamente avergonzado, todos estaban un poco decepcionados. Esta pequeña cosa parece muy única, pero resultó ser así. Basura. Loki se burló. El sarcasmo en su corazón hacia este robot simulado surgió de repente como una marea. Parecía poderoso, pero resultó ser una punta de lanza forjada en plata. Él pensó que era solo una pequeña farsa. Sin embargo, al momento siguiente, la escena frente a él lo hizo sentir un poco incómodo. Porque justo cuando estaba a punto de abandonar el caótico salón de banquetes, el robot simulado atacó de repente de nuevo, con una piel de metal surgiendo por todo su cuerpo, e instantáneamente se convirtió en lo mismo que Loki. Y en su mano había, de hecho, un cetro de imitación de metal. ¿Qué es esto? El aire estaba lleno de dudas. Los que aún no habían escapado tenían algo de miedo y confusión en sus ojos. Esta cosa es tan rara. Tony Stark frunció el ceño. La armadura de hierro de su cuerpo se puso en marcha, destellando una luz tenue, como si detectara la identidad del robot. Pero los resultados de las pruebas proporcionadas por Jarvis fueron infructuosos. No pudo conocer en absoluto los detalles del robot simulado, era como si estuviera frente a un ser vivo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Loki frunció el ceño y su corazón se apretó. Al principio no tomó en serio la habilidad del robot. Pero ahora parece que esta máquina de simulación aparentemente inofensiva puede en realidad tener el poder de la mente como él. Su cetro mental es un arma divina que puede liberar poderosas descargas mentales. Pero en ese momento, él realmente sentía como si este robot estuviera jugando con él. Maldita sea. Apretó los dientes, no dispuesto a rendirse. Agitó el cetro para reunir energía más poderosa. Scepter Shock silbó. Como un trueno, golpeó directamente al robot de simulación. Zumbido, zumbido, zumbido. Bum bum. Sin embargo, el robot de simulación también atacó. Lanzó un shock mental similar al de Loki sin mostrar ninguna debilidad. Los dos chocaron en el aire, formando una fuerte onda de energía, como dos bestias chocando. El sonido ensordecedor resonó en todo el lugar. Los invitados se taparon los oídos y retrocedieron asustados. ¿Este robot puede realmente imitar los ataques de otras personas? Esto es demasiado indignante. Todos quedaron atónitos. Quedaron llenos de increíble sorpresa ante el funcionamiento del robot de simulación. ¿Estás falso? Alguien murmuró inadvertidamente, mirando aturdido al robot de simulación. Como si tratara de encontrar alguna explicación razonable. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El corazón de Loki se hundió al darse cuenta de la gravedad del asunto. Qué poderoso es el cetro de la mente en su mano.
Y este robot realmente puede imitar la habilidad del artefacto, lo cual es increíble y una broma. Pero él sabe que el cetro de la mente se lo dio Thanos. ¿Cómo puede alguien alcanzar la fuerza de Thanos? ¿Qué carajo es este maldito robot? Es indignante. Con un chasquido. En ese momento, el robot de simulación volvió a correr hacia él sin piedad. Llegó con fiereza y no pareció haber vacilación alguna. Maldita sea. Voy a destrozar tu cosa rota. Loki se sorprendió y rápidamente contraatacó. Intentó utilizar diversos medios para frenar a este oponente cada vez más poderoso. Sin embargo, sin importar qué tipo de ataque realizara, el robot simulado rápidamente lo imitaba y aprendía. El robot simulado realizó los mismos movimientos. Su ataque fue instantáneamente ineficaz, como una gota en el océano, y no hubo ningún sonido. ¿Este robot es tan poderoso? Tecnología negra. ¿Para qué los necesitamos? Tony Stark exclamó. Se oyó un susurro entre la multitud. Las miradas de todos estaban centradas en este robot simulado. Estaban llenos de conmoción y confusión. Esto es imposible. La mentalidad de Loki se derrumbó y se llenó de ira e impotencia. Él maldijo en su corazón. Pero al enfrentarse a un robot de simulación que desafiaba al cielo, estaba furioso. Inútilmente, solo pudo usar la habilidad de sigilo para intentar escapar. ¿No puedo huir si no puedo terminar la pelea? Estaba dispuesto a irse en silencio y deshacerse de este extraño oponente. Sin embargo, el robot biónico detectó sus intenciones de un vistazo y persiguió a Loki directamente. Toca, toca, toca. Los rápidos pasos metálicos eran como el latido de la muerte, acercándose cada vez más. Maldita sea. Loki estaba extremadamente enojado y en llamas. No estaba dispuesto a retirarse y quería animarse y contraatacar. Pero el robot de simulación lo siguió como una sombra. Por más que luchaba, siempre se veía obligado a enfrentarse a situaciones desesperadas. Loki, ni se te ocurra pensar en escapar. Vuelve a Asgard conmigo. En ese momento crítico, Thor aprovechó la oportunidad y la ira de los truenos y relámpagos se encendió en sus ojos. Lanzó a Mjolnir sin piedad. Con un rugido, golpeó a Loki de frente. En ese momento, el tiempo pareció congelarse y el aire se llenó de una atmósfera tensa. Mjolnir, es para ti. El rugido de Thor era tan ensordecedor como un trueno. El martillo dibujó un arco brillante en el aire, golpeando a Loki con precisión y dejándolo inconsciente. El cuerpo de Loki cayó pesadamente al suelo y hubo silencio por todas partes. Grieta. El robot de simulación aprovechó para estirar su brazo mecánico y agarró directamente a Loki. El poderoso brazo de metal se convirtió en una cadena, aprisionando directamente a Loki, y la poderosa fuerza lo hizo incapaz de moverse. Los ojos de Loki estaban inyectados en sangre y sus ojos mostraban impotencia y desesperación. No. Esto es demasiado escandaloso. Todos se miraron unos a otros y en secreto quedaron conmocionados en sus corazones. Fue como si acabaran de experimentar un sueño irreal. Loki, que era extremadamente difícil para ellos, era como un dios, pero fue atrapado así. Tenían mucha curiosidad sobre el origen de este robot biónico. Parecía que el tiempo se congeló en ese momento y el aire a su alrededor se volvió extremadamente pesado. ¿Qué demonios es esto? ¿Loki fue atrapado tan fácilmente? El corazón de Thor estaba lleno de emociones complejas. Se quedó mirando la cara metálica del robot simulado y se apresuró a acercarse. Su hermano Loki, su enemigo de toda la vida, pero también su hermano, estaba siendo retenido a la fuerza por esta fría criatura mecánica. Los ojos de Loki estaban llenos de sorpresa y enojo. ¿Quién eres? Deja ir a mi hermano y no le hagas daño. La voz de Thor era baja y poderosa, como un trueno, con ira y ansiedad. Dio un paso hacia adelante y sintió el poder del trueno en su cuerpo rodando como una ola furiosa, lista para explotar en cualquier momento. El robot simulado mantuvo la calma mecánica. En ese momento ni siquiera reaccionó al rugido de Thor. Giró la cabeza suavemente, sus ojos se posaron en Thor sin emoción y se escuchó un sonido mecánico. Parecía provenir de las profundidades del frío metal. Loki, el objetivo peligroso es de bajo nivel y se sospecha que pone en peligro la seguridad de la Tierra. Capturadlo según la petición del amo. ¿Objetivo peligroso?
Tony Stark frunció el ceño ligeramente cuando escuchó esto. Se acercó con un dejo de curiosidad. ¿Quién es tu amo? El tono de Tony Stark era claramente inquisitivo. Obviamente estaba lleno de dudas sobre la situación que tenía delante. Y tenía el presentimiento de que si había alguien en el mundo capaz de crear esta cosa, probablemente sería Suyu. ¿Este tipo tiene un amo? Lo que está pidiendo la muerte, esto es malo. El corazón de Thor se apretó. Esta pregunta despertó en su corazón cierta inquietud. No sabía para quién trabajaba este robot. ¿Podría ser un enemigo? ¿O algo más terrible, alguien de quien había oído hablar? Justo lo que estaba pensando. El robot simulado volvió a emitir una voz fría. Unidad amiga Tony Stark, forastero príncipe Thor de Asgard, ha obtenido el permiso del maestro para reunirse. Mi maestro está en Shield. Si quieres verte, por favor sígueme. Tu amo. Esta frase fue como un trueno que cayó del suelo y conmocionó a todos los presentes. Thor y Tony Stark se miraron. Sus rostros estaban llenos de conmoción e incredulidad. Fue como si la aparición de este robot hubiera roto su antigua percepción. Tu amo. ¿Quién es Suyu? Tony Stark finalmente no pudo evitar decirlo sin pensarlo. Sobre todo esto albergaba fuertes dudas y expectativas en su corazón, y estaba cada vez más seguro de su suposición. Y el nombre Suyu. Una vez que apareció, fue como una bomba pesada en sus corazones. Provocó olas en sus corazones. Señor Su. Los ojos de Thor también brillaron por la sorpresa. Como persona que presenció el ataque de Suyu, nadie conocía la fuerza de Suyu mejor que él, lo cual fue realmente revelador. Incluso Lauf, el rey de las heladas, no era el oponente de Suyu. Incluso el destructor fue destruido por Suyu. Si lo pequeño que tenía frente a él fuera obra de Suyu, todo no sería extraño. En ese momento, Tony Stark no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Quieres decir, que él realmente está en Shield? Sí. El robot simulado respondió sin emoción. Por favor, síganme, el maestro está listo para conocerlos a ustedes dos. Sabrás la identidad del maestro cuando lo veas. En el aire pesado, la voz del robot biónico era como una fría aguja de acero. Penetró profundamente en los corazones de todos los presentes. Pero frente a los ojos de la multitud, su rostro no tenía emociones, como si no estuviera afectado por ninguna. Simplemente ejecutando la orden fríamente. Justo cuando todos todavía estaban en shock por lo que dijo el robot biónico, la repentina apertura de la puerta espacial rompió la tensa situación. Zumbido. Un portal que parparea con luz azul emana una atmósfera misteriosa. Como una llamada de otra dimensión. Esto es. Thor y Tony quedaron atónitos involuntariamente, sus ojos estaban profundamente atraídos por la puerta 4-3. Cuando se abrió la puerta espacial. Una fuerte ola de energía se extendió instantáneamente, como si incluso el tiempo se hubiera detenido en ese momento. ¿Portal espacial? Dios, este método es simplemente asombroso. Los ojos de Tony Stark brillaron con una luz increíble. Miró hacia la puerta medio dubitativo. Thor estaba nervioso y sorprendido, y tenía un respeto más profundo por la fuerza de Suyu en su corazón. Cuando sus ojos penetraron la luz de la puerta espacial. Además de una espaciosa oficina, lo que más llamaba la atención a la vista era una figura majestuosa. Suyu se sentó allí tranquilamente. Señor Su. Exclamó Thor. Tony Stark sospechó. Esta tecnología negra es realmente de Suyu. En la oficina de Shield, hay una oficina moderna, amplia y luminosa. En el centro hay un gran escritorio. Suyu se sentó tranquilamente en el sofá junto a él, con las manos cruzadas y los ojos tranquilos y confiados. Parecía que él había previsto que todo esto sucedería. Al lado de Suyu, Nick Fury, quien se suponía que era el maestro, parecía no tener sentido de la existencia como un hermano menor. Señor Su. Al ver a Suyu, Thor se preocupó. Dio un paso adelante involuntariamente, con el corazón lleno de emoción y conmoción. Este poderoso hombre con un trasfondo misterioso los estaba esperando en el centro de Shield. Los profundos medios de Suyu lo hicieron increíble. Bienvenido, Ben. Suyu sonrió levemente, su voz era suave y poderosa. Como si pudiera calmar toda la ansiedad.
Thor se sintió aliviado y caminó apresuradamente hacia la puerta espacial con Tony. Los dos cruzaron la misteriosa frontera. Parecía que llegaron a otro mundo en un instante. Cuando entraron a la oficina de Shield 28, el robot biónico cargó a Loki sin dudarlo y lo siguió de cerca. El corazón de Loki se llenó de fuerte miedo y desesperación. El aura de Suyu le hizo sentir que no había ningún lugar al que escapar. Sabía que si esa aterradora existencia se convertía en su objetivo, probablemente no tendría ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Hola, señor Su, mi padre me pidió que le saludara. Thor se inclinó respetuosamente, su voz llena de respeto y gratitud hacia Suyu. Gracias por tu ayuda esta vez, y espero que no trates a mi hermano Loki de la misma manera. Después de decir eso, Thor miró al encarcelado Loki con preocupación, y su corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. Aunque las acciones de Loki lo pusieron triste. Pero después de todo, él era su propio hermano, y era inevitable que sintiera un poco de compasión en su corazón. No hablemos de los asuntos de Loki. Suyu dijo con calma, como si no estuviera sorprendido por la experiencia de Loki. La persona detrás de él es la que necesita más atención. La persona detrás de escena. En el momento en que cayó esta frase, Thor y Tony Stark sintieron una repentina sensación de opresión. El aire parecía estar impregnado de una sensación de urgencia. Thor no pudo evitar fruncir el ceño, ansioso por preguntar la razón. Señor Su, ¿a quién se refiere? Suyu no explicó, pero miró a Loki con calma y dijo. Loki, las cosas han llegado a este punto, ¿aún no estás dispuesto a decirlo? ¿O crees que esa persona que puede salvarte realmente te valora, en lugar de usarte? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El corazón de Loki se endureció y su rostro sombrío cambió. Suyu miró a Loki con calma, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Parecía poseer una majestuosidad incuestionable. El aire estaba lleno de una atmósfera tensa, como si el tiempo se hubiera ralentizado en ese momento. El corazón de Loki se llenó de inquietud. Claramente sintió su insignificancia e impotencia frente a Suyu. Loki, ya es hora, ¿por qué no lo dices? ¿O quieres jurarle lealtad a la persona que está detrás de ti? La voz de Suyu era como una espada, cortando la débil resistencia en el corazón de Loki. El corazón de Thor se hundió y se sintió inquieto. Le preocupaba que Suyu matara a Loki en un acto de ira. Se apresuró a avanzar y lo persuadió con tono urgente. Loki, dime quién te lo ordenó. No quieres morir de nuevo, ¿verdad? En ese momento, Tony Stark y Nick Fury también observaban a Loki en silencio. Estaban llenos de dudas. Querían saber la identidad de la persona detrás de Loki, como si este momento determinara el futuro de la Tierra. ¿Quién es la persona que está detrás de él? La mente de Nick Fury comenzó a correr rápido y adivinó en su corazón. Estaba secretamente preocupado de que Loki ya fuera tan poderoso. ¿Qué clase de existencia debería ser su instigador? ¿Podría ser el líder de los Chitauri? El rostro de Loki cambió y sintió la mirada de halcón de Suyu. Pensó para sí mismo. ¿Cómo es que esta persona parece saberlo todo? ¿Podría ser que ni siquiera le importe Thanos? Una presión invisible casi lo asfixió. Bajo esta presión, Loki finalmente decidió que tenía que hacer algo. Por el bien de su vida, tuvo que contarlo todo. El hombre que me dio la orden se llama Thanos. Su identidad es desconocida, pero tiene una flota interestelar bajo su mando, y hay mucha gente poderosa, incluso soldados carne de cañón como los Chitauri. Esta frase explotó como una bomba pesada. El rostro de Nick Fury palideció en un instante y apenas podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿Un ejército de una raza es solo carne de cañón? ¿Qué tan poderoso es ese matón? La Tierra está en peligro. Loki no está exagerando, ¿verdad? Tony Stark también quedó sorprendido. Hubo un rugido en su mente y preguntó sin comprender. ¿Qué dijiste? ¿Una flota extraterrestre está vigilando la Tierra? ¿Estás seguro de que esto no es una película de ciencia ficción? El aire cayó en un breve silencio. Las 4 personas estaban agitadas en sus corazones, y sus emociones crecían como una marea furiosa. Loki sintió sus miradas sorprendidas. Se sentía extremadamente complicado, con una sensación al mismo tiempo de inquietud y alivio. Finalmente reveló el secreto de su corazón. Parecía que en ese momento también se dio cuenta de que su elección lo cambiaría todo.
Jeje, es Thanos. Suyu asintió levemente, como si 690 no estuviera sorprendido por la información que dijo Loki. Sus ojos poco a poco se fueron haciendo profundos, como si viera a través de las olas del futuro. Se giró para mirar a Thor y Tony, con tono firme. Debemos actuar de inmediato. La llegada de Thanos será una gran amenaza para la Tierra. ¿Pero qué debemos hacer? Thor apretó los puños y la inquietud en su corazón se convirtió en determinación. Primero, tenemos que descubrir los movimientos de Thanos y entender sus planes. La voz de Suyu estaba llena de confianza. Luego uniremos todas las fuerzas que podamos utilizar para prepararnos para la crisis que se avecina. Suyu miró a Loki, frunciendo el ceño ligeramente. Sus ojos eran tan afilados como un cuchillo, como si pudiera analizar cada secreto del corazón de Loki. El aire estaba lleno de tensión, como si incluso el tiempo se hubiera detenido. Loki, ¿qué hiciste? Thor estaba de pie a un lado, con el corazón lleno de ira e inquietud. Nunca había pensado que Loki llegaría a tener un papel tan importante. La situación frente a él era como una bomba a punto de explotar, que podría traer un desastre en cualquier momento. ¿Estás bromeando? El rostro de Tony Stark estaba lleno de resentimiento y sus emociones estallaron como un volcán. ¿De verdad arrastraste a mi empresa a este caos? No te he molestado todavía, pero ya tienes en la mira a mi Stark Industries. Maldita sea. ¿Quién es él? Es lo más importante. Nick Fury interrumpió fríamente la ira de Tony. Había una luz pensativa en sus ojos. Su voz era baja y poderosa. Loki, ¿a dónde llevaste a Aukeye y a los demás? ¿Cuándo atacará la flota alienígena la Tierra? Los ojos de Loki vagaron. Sabía que Suyu era el hombre realmente fuerte, y era como un pájaro indefenso cuando se enfrentaba a él. Finalmente, apretó los dientes y respondió en voz baja. Aparecí en Alemania antes para llamar la atención deliberadamente. Aukeye robó en secreto el metal estabilizador espacial iridio y luego fue a Nueva York para encontrarse con el Dr. Selvig. Usa el reactor ARC de Industrias Stark para abrir la puerta espacial y liderar al ejército Chitauri a la Tierra. Cangrejo de regalo. Esta frase explotó como un trueno. El rostro de Nick Fury se oscureció al instante y se llenó de nubes. Una vez que se abra la puerta espacial, los extraterrestres invadirán la Tierra y las consecuencias serán desastrosas. Se susurró a sí mismo, con una irreprimible sensación de crisis en el corazón. Mierda. ¿De qué estás hablando? El tono de Tony Stark se volvió serio y su ira original se transformó en profunda ansiedad. ¿Esos bastardos realmente apuntaron a su edificio industrial Stark? ¿Estás seguro de que lo que dijiste es verdad? Loki, no estás bromeando. No estoy bromeando. La voz de Loki sonó pesada, casi apretando los dientes. Solo quiero sobrevivir. Me obligaron y no tuve elección. Soy el director de S.H.I.E.L.D., ¿por qué lo miras? Nick Fury miró a Loki, su rostro se oscureció. La ira en su corazón casi explotó. Sintió una presión invisible que emanaba de su yu, como si insinuara algo. El director te está haciendo una pregunta, simplemente respóndela. Suyu permaneció tranquilo, como si la tensa situación en ese momento no tuviera nada que ver con él. Su actitud hizo que Loki sintiera una especie de amenaza invisible y se preocupó aún más. Phil Coulson. Nick Fury casi rugió para interrumpir esta extraña conversación. Rápidamente sacó el comunicador y se puso en contacto rápidamente con Phil Coulson. Vaya inmediatamente a Industrias Stark, verifique la situación del reactor ARC y dígame si hay alguna anomalía. Y al lado. Tony Stark escuchó lo que dijo Loki y gritó a la mierda. ¿Eres un humano? No te he molestado todavía, pero ya has atacado mis Industrias Stark. Maldita sea. El edificio de Industrias Stark es su campamento base. Loki realmente quería destruirlo. Especialmente en ese momento, Pepper y los demás estaban todos en la compañía, ¿qué pasaría si se vieran afectados? Tony Stark de repente se sintió un poco sorprendido y enojado. Mirando fijamente a Loki con fiereza, Tony Stark no tuvo tiempo de preocuparse por el médico de la aldea de Loki. La crisis inminente seguía dando vueltas en su mente. Maldito. Sus ojos eran como una espada fría y quería comerse a Loki. Sabía en su corazón que una vez que el ejército Chitauri realmente llegara, la Tierra enfrentaría una catástrofe sin precedentes.
Debemos actuar inmediatamente. Tony Stark dijo con firmeza, sus ojos eran como antorchas. Parecía que había encontrado el objetivo. Loki, si quieres vivir, tienes que seguirnos y darnos más información. Loki tembló levemente, pero un rayo de esperanza llegó a su corazón. Sabía que su elección determinaría todo. Te diré más. Thanos es más que eso. Sus métodos son mucho más complicados de lo que pensábamos. Grieta. En ese momento, el cielo fuera de la ventana se fue volviendo poco a poco sombrío. Como si presagiara la tormenta que se avecinaba. Una sensación de urgencia surgió en el corazón de todos, como si la oscuridad estuviera a punto de tragarlo todo. Loki, ¿qué hiciste? El rostro de Thor estaba lleno de decepción y enojo. Apretó los puños, como si estuviera dispuesto a atacar a Rocky en cualquier momento. Su voz rugió como un trueno. Loki, estás destruyendo tu futuro. Mi padre me pidió que te encontrara para que pudieras regresar al camino correcto, no para ayudar al mal. Loki se sintió asfixiado bajo los ardientes y enojados ojos de Thor. Respiró profundamente, pero su voz era tan débil como las hojas meciéndose con el viento otoñal. Solo intento sobrevivir, Thor. Yo me vi obligado a elegir. Jeje. Suyu estaba sentado allí con una leve sonrisa en su rostro. Parecía indiferente al conflicto que tenía delante. Había un brillo de ingenio en sus ojos, como si todo no tuviera nada que ver con él. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, estaba pensando en los cambios más profundos en la situación. Todavía tienes tiempo de detenerlo ahora. Loki parecía haber cogido la última gota, su tono era urgente y suplicante. De acuerdo a la velocidad a la que Aokeye y los demás conducían el King Jet, deberían haber llegado recién a Nueva York y aún no haber comenzado la acción. No estás bromeando. La voz de Nick Fury estaba ansiosa. Era como si estuviera fuertemente estrangulado por una cuerda invisible y le costaba respirar. Cogió el comunicador, sus dedos saltaron rápidamente sobre los botones, casi rugiendo. Phil Coulson, date prisa. Debes actuar rápido, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. No hay problema, director. La voz de Phil Coulson al otro lado del comunicador era firme y potente. Rápidamente colgó la llamada, comenzó su propia acción y no se comunicó con el Capitán América, Bucky y otros. Al mismo tiempo, Shield. Tony Stark se ha puesto su deslumbrante armadura de acero. La textura del metal destella un brillo frío bajo la luz. Su corazón late rápidamente en su pecho y sus ojos arden con una llama decidida. La estructura mecánica de la armadura de acero, ruidosa, comienza a funcionar a gran velocidad en este momento, produciendo un zumbido bajo y potente. Como si respondiera a la guerra que se avecinaba. ¿Qué es lo que quieres hacer? Nick Fury quedó en shock. Tenía miedo de que Tony Stark matara a Loki en el acto, lleno de ira. No quería ofender a Asgard detrás de Thor. No quiero que mi edificio industrial Stark se convierta en una estación de tránsito para una invasión alienígena. Tony Stark salió rápidamente del edificio de Shield. Su figura voló por el cielo como una flecha, volando hacia Nueva York. Maldita sea. Thor estaba tan enojado que casi fumó. Una ira sin fin surgió en su corazón, y se dio la vuelta y regañó a Loki. Mira lo que has hecho. Si quieres morir, no arrastres a Asgard contigo. Si Suyu elige, Asgard ataca, ¿cómo vas a lidiar con el cambio? ¿Me culpas? Loki estaba indefenso. El corazón de Loki se arremolinaba de enredo y miedo. Sin embargo, la desesperación más profunda parecía ahogarlo sin piedad en ese momento. La situación frente a él estaba fuera de control. Las miradas de todos los presentes lo clavaban como un cuchillo, haciéndolo sentir cada vez más asfixiado. Solo Suyu seguía sentado allí con una sonrisa tranquila. Frente a las fluctuaciones emocionales de la multitud, su expresión era como un lago en calma. Parecía que no importaba cuán turbulento fuera el mundo exterior, no podía sacudir la tranquilidad de su corazón. No mostró ninguna intención de ayudar. Pero, de hecho, sabía que tenía la capacidad de abrir el portal y podía teletransportarse al edificio industrial Stark en cualquier momento. Y no salió de su casa, sino que la situación real estaba bajo su control. En ese momento, de repente sonó el aviso del sistema.
DIM, la tasa de finalización de la tarea alcanzó más del 40% y las recompensas se acumularon. Al mismo tiempo, en el último piso del edificio industrial Stark. En la atmósfera ruidosa, los ojos de Aukeye estaban fijos en el Dr. Selvig, que estaba ocupado. Sus hombres eran como soldados entrenados. El portal se construyó de forma rápida y metódica. El choque del metal y el zumbido de las máquinas se entrelazaban formando una sinfonía tensa que ponía nerviosa a la gente. Doctor, ¿cuánto tiempo se tarda en construir la puerta espacial? La voz de Aukeye estaba ansiosa, sus cejas estaban fruncidas y había un dejo de inquietud. Sabía que el tiempo pasaba rápidamente como la arena en un reloj de arena. El Dr. Selvig acarició vigorosamente su bata blanca. Él respondió sin dudarlo. Ya se han realizado todos los preparativos preliminares, pero se necesitará al menos una hora para construir con éxito el espacio. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado que atravesó el corazón de Aukeye. Aukeye asintió, respiró profundamente y dijo en silencio en su corazón. Haré todo lo posible para retrasar el tiempo. Se dio la vuelta rápidamente, pensando en secreto que debía encontrar oportunidades en los huecos del tiempo. En ese momento sus hombres corrieron jadeantes. El rostro del visitante estaba lleno de tensión y dijo, el capitán Aukeye, Phil Coulson y otros de S.H.I.E.L.D. están a punto de llegar en 10 minutos. Sus palabras fueron como un trueno que golpeó instantáneamente el corazón de Aukeye. Llévense a la gente para detenerlos. Aukeye dio la orden con decisión. Luego se dio la vuelta y se quedó mirando el portal que aún no se había abierto. Estaba secretamente ansioso en su corazón. El tiempo que les quedaba realmente no era suficiente. Al mismo tiempo, fuera del edificio industrial Stark, el viento cortaba la superficie como una cuchilla. Phil Coulson, el Capitán América y Bucky caminaban rápidamente. Intentaron detener las acciones de Aukeye. La frente de Phil Coulson estaba cubierta de un sudor fino y sentía que la carga sobre sus hombros se hacía cada vez más pesada. Los detalles son desconocidos. Un extraterrestre trajo más extraterrestres. Debemos impedir que construyan una puerta espacial, de lo contrario, más extraterrestres invadirán la Tierra. Intentó calmarse, pero enfatizó su tono de manera invisible. Bucky caminaba con firmeza y su cabello en la frente ondeaba con el viento. Frunció el ceño levemente. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver con los extraterrestres? ¿Estás bromeando? ¿Hoy es el Día de los Inocentes? Su voz estaba llena de confusión y enojo, y fue directo al meollo del problema. El Capitán América y Bucky estaban entumecidos. Pensaron que esta crisis estaba relacionada con Hydra. Como resultado, Hydra no lo encontró, sino que aparecieron extraterrestres. Todavía sienten que están soñando. Yo tampoco lo sé. Phil Coulson suspiró impotente y su tono revelaba culpa por su impotencia. Ahora cada paso que dan parece estar al borde de un acantilado. Llevando una presión insoportable. En ese momento, los hombres de Aukeye acechaban silenciosamente en las sombras afuera del edificio. Miraron nerviosamente a Phil Coulson y su grupo. Sostenían sus armas firmemente en sus dedos, listos para atacar en cualquier momento. Cada segundo del tiempo era como un tic-tac despiadado que resonaba en el aire. Recordándoles la crisis inminente. Justo cuando los hombres de Aukeye estaban a punto de entrar en acción, una luz deslumbrante salió disparada de la ventana del piso superior, reflejando la penumbra del cielo nocturno. La luz parecía una señal que rasgaba el cielo nocturno y anunciaba la llegada de lo desconocido. El rostro de Aukeye cambió ligeramente y dijo en su corazón. No, no podemos dejar que se acerquen. Sabía que si Phil Coulson y otros destruían su plan, las consecuencias serían desastrosas. En el pasillo del edificio industrial Stark. El aire estaba lleno de tensión. Phil Coulson, el Capitán América y Bucky y su equipo se dirigieron rápida y firmemente al piso superior. Los pasos resonaron en el espacio vacío, como tambores de guerra. Declarando su determinación inquebrantable. Sin embargo, en las sombras que había delante, un grupo de agentes inexpresivos apareció de repente ante su vista. Como marionetas bajo un hechizo, miraron fijamente a los intrusos. Atacaron sin dudarlo. Todos tengan cuidado. La advertencia del Capitán América fue como un rayo que rompió el tenso silencio. Corrió hacia adelante con el escudo de vibranium en su mano.
El escudo brilló con un brillo metálico deslumbrante en su mano, como si fuera un símbolo de su espíritu inquebrantable. Bucky lo siguió de cerca, con rostro solemne y ojos firmes. La llama de la lucha se encendió en su corazón. En ese momento se extendió el olor de la pólvora de la batalla. Las figuras de ambos lados se entrelazaron en un instante, puños y pies luchaban, espadas y espadas destellaban. Los agentes controlados eran como árboles en el viento. Se lanzaron sin miedo hacia Phil Coulson y su equipo corrió hacia ellos. Sus movimientos eran bruscos y rápidos, como si hubieran olvidado la vida y la muerte. «Detenerlos». Phil Coulson gritó fuerte, pero le dolía el corazón. Cada golpe estaba lleno de la impotencia de vidas inocentes siendo manipuladas. Sus hombres alguna vez fueron guerreros que defendían la paz, pero ahora se han convertido en herramientas despiadadas. Phil Coulson no podía soportar lastimarlos, pero no podía parar. Solo podían usar cuerpos flexibles y golpes precisos para resolver los ataques. Swish, swish, swish. A medida que avanzaba la batalla, Bucky se abalanzó sobre el equipo de agentes como un rayo, agitando el puño. Como si convirtiera la ira de su corazón en fuerza. Golpear los puntos vitales del enemigo. Sin embargo, este grupo de agentes intrépidos, sus ataques eran tan turbulentos como la marea. Hizo que Phil Coulson y otros no pudieran moverse. Cada contraataque parecía ser devorado por un remolino despiadado que arrastraba sus pasos. Al mismo tiempo, Aukeye en el piso superior se enteró de la situación de la batalla a través de auriculares inalámbricos. Su corazón se apretó y su expresión se oscureció. No hay noticias del maestro, ¿qué debemos hacer? Debemos darnos prisa. El tiempo es como un reloj de arena implacable que pasa a una velocidad alarmante. Le susurró al Dr. Selvig. ¿Cómo va el progreso de la construcción de la puerta espacial? No nos queda mucho tiempo. ... El Dr. Selvig frunció el ceño ligeramente y su tono era pesado. Falta casi media hora. Su voz era como el viento frío del invierno, que hizo que el corazón de Aukeye se hundiera. Sintió la urgencia del tiempo como un martillo pesado presionando su pecho. Comprendido. Aukeye asintió, con la mirada perdida nuevamente en la ventana, pensando en su corazón. Debe detener a Phil Coulson y su grupo. De lo contrario, todos los esfuerzos serán en vano. Con una explosión. En ese momento, un rugido llegó desde el horizonte lejano. Tony Stark condujo la armadura de acero con una luz metálica destellante y rugió, atrayendo instantáneamente la atención de Aukeye. Al ver a alguien causando problemas en su propio edificio, la ira de Tony casi se convirtió en sustancia. Sus ojos eran como relámpagos, apuntando a los agentes que estaban peleando con Phil Coulson y otros. ¿Quién se atreve a hacer algo salvaje en mi casa? El rugido de Tony resonó en el aire. Rápidamente movilizó el sistema de armas de la armadura, preparándose para llevar a cabo un ataque preciso, con la intención de destruir todo de un solo golpe. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Aukeye se volvieron fríos, y rápidamente sacó su arco y disparó una flecha, apuntando a la armadura de Tony. La flecha vibró suavemente en la cuerda. Como si hubiera acumulado innumerables fuerzas, salió disparado como un rayo y golpeó la armadura de Tony. ¡Bum! Se escuchó un fuerte estruendo y la explosión fue ensordecedora. Las deslumbrantes llamas envolvieron instantáneamente a Tony. La armadura perdió el control en el aire y cayó como un meteorito que perdió potencia. Cayó pesadamente al suelo, levantando una nube de polvo. El rostro de Aukeye se volvió más solemne, apretó el arco en su mano y una luz firme brilló en sus ojos. Doctor Selvig, date prisa, yo los retendré. Su voz era como un martillo que golpeaba su corazón, inequívoca. Aukeye ordenó rápidamente a sus hombres. Adelante. Detengan a Phil Coulson y a su equipo, traten de no lastimarlos. Tan pronto como se dio la orden, los hombres saltaron a la batalla. Corrieron hacia los agentes enredados con Phil Coulson y su equipo. Aukeye caminó hacia el borde del edificio sin dudarlo. Tuvo que enfrentarse en persona a Tony Stark, y el tiempo no le permitió distraerse. Maldito. El rugido de Tony fue tan fuerte como un trueno. Luchó por controlar la armadura de acero dañada y luchó por levantarse del suelo. Apuntó sus ojos como cuchillos hacia Aukeye.
¿Cómo te atreves a atacarme? No es un rencor personal, sino para salvar a nuestros amigos. La voz de Aukeye era tan firme como una montaña y su corazón estaba lleno de una oleada de urgencia. Sabía que esta batalla no era solo una cuestión de vida o muerte. También se trataba del destino de personas inocentes. Aukeye apuntó la flecha con firmeza, con sus ojos tan agudos como los de un halcón, a la armadura de Tonji. La flecha salió silbando como un elfo enojado. Apuntaba directamente al núcleo de Tonji. Sin embargo, Tonji no fue derribado. Evadió el ataque con flexibilidad gracias a la movilidad de su armadura. Como un pájaro volando en la tormenta. Desapareció de la vista de Aukeye en un instante. ¿Crees que podrás escapar así? Aukeye sonrió fríamente y rápidamente ajustó su dirección. Saltó y se abalanzó sobre la armadura de Tonji y continuó persiguiéndolo. Los dos vagaban entre los altos edificios como guepardos y antílopes, y las flechas de Aukeye seguían silbando. Cada flecha estaba llena de determinación y de ira. Al mismo tiempo, el campo de batalla debajo del edificio industrial Stark se volvió cada vez más intenso. Phil Coulson y otros estaban peleando con los agentes. El aire se llenó de pólvora tensa, y ráfagas de sonidos apagados estallaron entre puños y pies. En ese momento, Thor cayó del cielo. Como un dios del trueno de la guerra, el martillo de trueno en su mano emitía una luz deslumbrante. «Quítate del camino». La voz de Thor era ensordecedora y llegaba directa al tímpano. Blandió su martillo, tiró a un agente y rugió. «Estoy aquí para ayudarte». Tony Stark se sintió aliviado al ver a Thor unirse a él, pensando. Ahora ya no hay necesidad de preocuparse por un incendio en el patio trasero. Sin embargo, estaba a punto de aprovechar la oportunidad para atacar con todas sus fuerzas. Pero no esperaba que una fuerte marea de energía estallara desde el piso superior del edificio. La corriente de aire sofocante desgarró el aire. «Thor. Ten cuidado». Tony exclamó, y enormes cantidades de grietas espaciales se abrieron silenciosamente en el cielo. Fue como una grieta en el universo, que se tragó el edificio de 3 pisos hasta el último piso y arrasó con todo. Aquellos agentes controlados fueron arrastrados por esta fuerza repentina, sin siquiera posibilidad de resistirse. «Atrápalos». Thor reaccionó inmediatamente y voló por los aires con todas sus fuerzas. Con el martillo de trueno en su mano, volaba constantemente de un lado a otro, listo para salvar esas vidas inocentes. Y Tony Stark tampoco estaba dispuesto a quedarse atrás. La armadura de hierro flotó en el aire, y él hizo todo lo posible para atraer a aquellos compañeros que desafortunadamente estaban involucrados. Sin embargo, el poder de la grieta espacial parecía ser incomparable. Siguió girando, como si se tragara cada minuto y cada segundo de este mundo. Los esfuerzos de Tony y Thor parecían insignificantes. Solo podían observar impotentes cómo aquellos compañeros que habían luchado codo a codo eran devorados y sus corazones se rompían. «Rápido. Debemos cerrar esta grieta». Thor gritó fuerte, con mirada firme. Debe proteger a los inocentes a toda costa y expiar el pecado de su hermano Loki. De lo contrario, lo que le espera a Loki será la ira del más fuerte de la Tierra. Esto es también lo que le dijo su padre Odín antes de partir, e incluso lo recalcó una y otra vez. «Jarvis, ayúdame a calcular la mejor ruta para salvar a la gente». Y Tony Stark dio una orden y calculó directamente a Jarvis. Jarvis planificó rápidamente la mejor ruta de acción. Al mismo tiempo, la mente de Tony Stark se llenó de la conexión del cubo espacial y la compleja estructura del enorme reactor Ark. Le quedaba poco tiempo y tenía que actuar. Con una explosión. En ese momento, la grieta espacial era como un enorme agujero negro, expandiéndose gradualmente. Parecía tragarse el edificio entero. Y tuvieron que correr contra el tiempo para evitar que esto sucediera. Zumbido. Boom, en el momento en que la grieta espacial era como una enorme cantidad de agujero negro que se tragaba el cielo. Los ojos de todos se dirigieron involuntariamente hacia el cielo, sus rostros estaban horrorizados. Como si vieran algún tipo de presagio siniestro. F. La grieta mostró un vórtice retorcido que desgarraba el aire. La corriente de aire sofocante arrasó todo a su alrededor. Parecía que el mundo entero temblaba, como si su existencia también estuviera amenazada en ese momento. ¿El cielo está desgarrado?
Alguien susurró, y las emociones de miedo y desesperación se extendieron rápidamente en los corazones de todos. Parecía que habían previsto la escena apocalíptica de la invasión Chitauri. El corazón de Phil Coulson fue como si hubiera sido golpeado por un martillo pesado y rápidamente contactó con Nick Fury. Su voz sonó apresurada y contenida. Director, algo grande ha sucedido, ha aparecido la puerta espacial. Sede de Shield. El rostro de Nick Fury se hundió instantáneamente. Miró a Suyu con una mirada solemne. La inquietud en su corazón surgió como una marea. Se dio cuenta de la gravedad del asunto y de inmediato preguntó. Señor Su, 087, ¿qué debemos hacer? Suyu parecía indiferente, como si todo esto no tuviera nada que ver con él. Volteó la cabeza, miró a Loki con una mirada fría y firme y preguntó con calma. Cuéntame sobre la situación de Chitauri. Conociéndote a ti mismo y al enemigo, también puedes redimirte. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Loki quedó sorprendido por el impulso intrépido de Suyu. Su corazón se apretó, tragó saliva y rápidamente comenzó a contar la historia. Los Chitauri son tropas carne de cañón bajo el mando de Thanos, con más de decenas de miles de ellos, y se pueden producir tropas básicas constantemente. Hizo una pausa, como para darle más autoridad a sus palabras. Entre ellos, también hay naves espaciales Leviatán muy poderosas que pueden causar grandes daños. Decenas de miles de tropas. El corazón de Nick Fury se hundió mientras escuchaba, y sus ojos brillaron con horror. Las palabras de Loki resonaron en sus oídos como una campana de advertencia. No pudo evitar interrumpir. Entonces, ¿el tamaño del archivo de la puerta espacial afectará su llegada? Sí. Loki asintió, con un dejo de vergüenza en su rostro. Susurró. La única buena noticia es que la nave interestelar Chitauri no puede llegar a la Tierra directamente. Pero una vez que la puerta espacial continúe expandiéndose, la Tierra será golpeada por la nave interestelar Chitauri. Esto es realmente problemático. Nick Fury murmuró para sí mismo, y la inquietud en su corazón continuó extendiéndose. Una vez quiso usar el viejo buscapersonas para convocar al Capitán Marvel de regreso a la Tierra. Pero al final se contuvo. Sabía que lo que se necesitaba ahora era una decisión más decisiva. El señor Su se volvió hacia Suyu con un tono de urgencia. El mando te ha sido entregado. ¿Qué opinas? Si no funciona, solo me queda pedir ayuda militar. Suyu parecía indiferente. Fijó sus ojos en el robot simulado que estaba a su lado, como un comandante alto y poderoso. Su voz era como agua fría corriendo, clara y firme. Número 1, convoca al ejército de cambiaformas de King Kong. No quiero que ningún Chitauri sobreviva. Dim, Nan Thailand solicita un intercambio de Centinela 1000. ¿Estás de acuerdo? Aceptar. El corazón de Suyu se conmovió y confirmó la transacción. Sí, maestro, completaré la misión. Al mismo tiempo, el robot simulado emitió un sonido mecánico frío y salió corriendo. Como una bestia de guerra despierta, con mirada firme, la misión debe cumplirse. Nick Fury miró esta escena con asombro, con dudas en su corazón. Él especuló en secreto, ¿podría ser que Suyu tuviera un ejército que no pudiera ser subestimado? ¿Qué era el ejército cambiaformas de King Kong? ¿Cuántos secretos tenía este misterioso controlador de poder que no habían sido revelados? Loki también se sorprendió. Sus ojos se posaron en Suyu y sintió una curiosidad secreta. Siendo la persona más fuerte de la Tierra, ¿qué otros medios tiene? Todos estos cambios le obligaron a reexaminar el poder de este ser humano. Nick Fury vaciló un momento, con un dejo de duda en sus ojos. Pero rápidamente se calmó y preguntó tentativamente. Señor Su, ¿qué tal si echamos un vistazo a la situación en el lugar? Shield tiene satélites que monitorean el mundo. Por supuesto, director Nick Fury, siéntete libre. Suyu respondió con calma, sin un rastro de tensión en su tono, como si todo estuviera bajo su control. Nick Fury inició inmediatamente la proyección virtual. La tecnología de Shield es como una ventana que proyecta rápidamente las imágenes monitoreadas por el satélite en la habitación. La pantalla cambió instantáneamente y todos vieron de inmediato el tumulto en la escena del edificio industrial Stark.
Las enormes cantidades de espacios vacíos se retorcieron como agujeros negros, conduciendo directamente al cielo estrellado sin límites, y el oscuro ejército Chitauri surgió en tropel. Los extraterrestres tenían caras horribles, como monstruos salidos de pesadillas. Subieron a la máquina de vuelo, sosteniendo pistolas láser que destellaban con luz fría, como un grupo de langostas interestelares hambrientas. Destruyeron sin piedad todo lo que les rodeaba. Se acabó, los extraterrestres han invadido la Tierra. Phil Coulson estaba aturdido, con la voz temblorosa y el rostro lleno de horror. Al ver a los Chitauri saliendo como una marea frente a él, estaba desesperado. Nueva York ya está acabada, Kang debe detenerlos rápidamente. En la imagen, tan pronto como aparecieron los Chitauri, comenzaron una loca destrucción en las calles. Los rayos láser caían como gotas de lluvia y los edificios explotaban emitiendo un humo acre. Ciudadanos inocentes huyeron en todas direcciones, con rostros llenos de miedo y desesperación. Fue como si la oscuridad se tragara la esperanza de toda la ciudad. Se acabó. El rostro de Loki estaba pálido y le dolía el corazón. Sabía que sus acciones anteriores podrían hacer que todo esto se hiciera realidad. Y en ese momento, finalmente se dio cuenta de la enorme amenaza que se escondía detrás de esta guerra. Él es el instigador de todo esto. Como prisionero, trajo una crisis tan grande a la Tierra, ¿podrán los lugareños dejarlo ir? Olvídate de la ambición, tuvo una buena muerte. Lo que más le asusta es que al final morirá de dolor. Esto es un gran problema. El número de Chitauri es tan grande que resulta inimaginable. Nick Fury frunció el ceño y siguió pensando en contramedidas en su mente. Aunque él es el director. No se puede subestimar el poder de movilizar al ejército. Pero frente a una fuerza enemiga tan grande, también se sintió impotente, salvo para buscar ayuda del Capitán Marvel. Al mismo tiempo, cerca del edificio industrial Stark. El cielo de la ciudad estaba envuelto en una espesa oscuridad. El sonido rugiente se mezcló con el rugido de las armas láser, como un frenesí apocalíptico resonando en los oídos. El Capitán América y Bucky se miraron, con urgencia y determinación en sus ojos. Vengadores, reunios. Sabían que esta batalla no podía demorarse más. Solo tomando medidas decisivas se podrá proteger el futuro de esta ciudad. Separen las acciones y traten de proteger a la gente inocente. El Capitán América dio la orden con decisión, sosteniendo firmemente el escudo, y corrió hacia el creciente ejército Chitauri. Su figura parecía particularmente firme en la oscuridad. Era como una fuerza inquebrantable que inspiraba a la gente que lo rodeaba. Y Bucky fue como un relámpago. Esquivó rápidamente el ataque del rayo láser. Usó su agilidad para moverse entre las fuerzas enemigas, agitando sus brazos de acero, con un poder despiadado en cada golpe. Con gritos que desgarraron el aire, los Tarari fueron derribados uno tras otro por él. La sangre salpicó el suelo, tiñendo de rojo las calles originalmente brillantes. Al mismo tiempo, en el cielo, Tony Stark acababa de rescatar a varios ciudadanos asustados. Él dejó a un lado sus preocupaciones. Pero cuando miró hacia arriba, vio a los densos Chitauri en el cielo. 28 de repente sintió pánico e impotencia en su corazón. Maldita sea. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Su rostro se puso lívido, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento, y todo se volvió extremadamente pesado. ¡Qué pesadilla! Tony Stark apretó las manos con fuerza y la intención asesina hervía. Un rastro de ira brilló en sus ojos, y quiso regresar a S.H.I.E.L.D. para sacar a Loki y darle una buena lección. Luego reprimió su ansiedad. Se puso rápidamente en contacto con Suyu a través de la red de comunicación. Oye, Su. Necesitamos ayuda. No es fácil tratar con los extraterrestres. He enviado un gran ejército para apoyarte. La voz de Suyu llegó a través de la comunicación, tan tranquila como la brisa en el lago. Pero había un poder incuestionable entre las líneas. Bueno, ya están aquí. Un gran ejército. Tony estaba atónito y su corazón estaba en shock. Sus pensamientos estaban confusos y estaba tratando de ordenar esta noticia repentina. ¿Un gran ejército? ¿Podría ser el ejército? ¿Oh? ¿Suyu también tiene su propio ejército? Había un shock increíble en su voz. Zumbido. Auge. En ese momento, un rugido ensordecedor vino del cielo, como si todo el cielo temblara.
Tony miró hacia arriba y lo que apareció en sus ojos fue una escena impactante. Un enorme ejército de robots cayó del cielo a una velocidad muy rápida, llevando el aliento frío del metal y un poder incomparable, y se precipitó directamente hacia los Chitauri. El líder era el número 1, una existencia especial transformada en un con cambiaformas. El número 1 regresó rápidamente con un poderoso ejército de centinelas, y hubo un sonido metálico impactante detrás de él. Esos robots altos eran como gigantes de acero. Se colocaron en formación de batalla con gran vigor y arrogancia, exudando un fuerte aura disuasoria. Sigue las órdenes y destruye a todos los enemigos. La voz indiferente de Suyu se transmitió a todos los centinelas. Zumbido. Auge. Los Kongs cambiaformas emitieron un rugido ensordecedor, como si respondieran a la orden del maestro. Se transformó instantáneamente en varias formas de combate, corriendo hacia la dirección de Chitauri. Enormes cantidades de puños de metal cayeron, se dispararon rayos láser y la colisión entre el metal y la carne produjo un sonido áspero. El aire circundante parecía desgarrarse. ¿Qué es esto? Los ojos de Nick Fury se abrieron. Él miró esta escena con asombro, su corazón estaba conmocionado. Finalmente comprendió que el poder controlado por Suyu estaba mucho más allá de su imaginación. Que sientan la ira de la tierra. La voz de Suyu era como un trueno, intrépida y comandaba con firmeza la batalla. Sabía que solo derrotando a los Chitauri se podría salvar la ciudad, y definitivamente lo estaba haciendo para completar la misión. Si pudiera completar más del 80%, obtendría 4 recompensas. Entonces podría viajar a voluntad. Adelante, King Kongs que cambian de pie. Que comience su espectáculo. Como se dio la orden de Suyu. De repente, enormes cantidades de máquinas de guerra hicieron estragos en el campo de batalla, como un ejército de truenos. Lucha contra aquellos enemigos que intentaron destruir todo con un poder incomparable. Cangrejo de regalo. ¿Qué diablos es esto? El corazón de Tony Stark estaba agitado. Frente al abrumador ejército de centinelas, su miedo y duda se convirtieron en emoción fanática en un instante. Aquellas máquinas de combate, como gigantes de acero, se lanzaron hacia los Chitauri a una velocidad incomparable. Levantando una enorme nube de polvo. Parecía que cada máquina era un guerrero nacido para la venganza. ¿Es este el ejército del que habló Su? Es demasiado increíble. Pero que vean el poder de la tierra. Tony Stark rugió en su corazón, con una llama de esperanza en sus ojos. El Capitán América, Bucky y todos los demás tuvieron la misma idea. Todos miraron la escena frente a ellos con horror. Swish. De repente, los centinelas aparecieron en masa y su velocidad se convirtió en imágenes residuales. Vi que esos centinelas usaron su infinita capacidad de aprendizaje para imitar rápidamente los movimientos de los héroes luchadores. Algunos se transformaron en Iron Man, vistiendo brillantes transportes de bóveda. Volando por el aire como Iron Man. Esquivaron ágilmente el fuego de artillería láser del enemigo y dispararon truenos de palma para contraatacar. Algunos se convirtieron en Thor. 830 agitó enormes cantidades de martillos en sus manos, emitiendo truenos y relámpagos, y se enfrentó a las armas de los Chitauri. Algunos incluso se convirtieron en el Capitán América y Bucky. Apretaron los puños, demostrando un coraje y una fuerza sin igual. Acompañados de feroces combates, los centinelas arrasaron el campo de batalla como una tormenta. Comenzaron una matanza loca. Bum bum bum. De sus brazos salían rayos láser que parecían estrellas centelleantes. Dale a cada objetivo con precisión. En ese momento los Chitauri parecían destrozados por las pesadillas y no tenían dónde escapar. Rápido. Contraataque. La voz del comandante Chitauri parecía extremadamente aguda en el caos, pero era inútil. Frente a los centinelas, la resistencia del pueblo Chitauri parecía extremadamente frágil. Sus armas eran como papel frente a Sentinel, y no había ninguna amenaza en absoluto. Su modo de ataque es completamente diferente de lo que esperábamos. Un soldado Z gritó horrorizado. Vieron a los enemigos frente a ellos, y en ese momento se habían transformado en máquinas de combate. La extraordinaria fuerza que demostraron les hizo sentir miedo. ¿Alguna vez pensaron que la tecnología de los seres humanos de la Tierra no era más que un juguete, e incluso no se diferenciaba del rey carnicero del campo?
Pero en ese momento, se dieron cuenta de que estaban ante una revolución tecnológica de la humanidad. Bum bum bum. Los centinelas eran como bestias desatadas que atacaban ferozmente. Atacaron con enormes cantidades de puños de metal, golpeando a los vulnerables guerreros Chitauri. Cada colisión iba acompañada de un rugido ensordecedor. La colisión de metal con metal produjo chispas deslumbrantes, destrozando instantáneamente las legiones alienígenas que alguna vez pensaron que podrían conquistar fácilmente la Tierra. Wandefa. Este es, el ejército cambiaformas de King Kong. Nick Fury miró todo esto aturdido, su conmoción interior más allá de las palabras. Sabía que el poder de Soyuya había superado la imaginación de todos. Y ahora los centinelas controlados por Soyu mostraron un poder de combate que era simplemente devastador. ¿Quién más en la Tierra podría ser el oponente de Soyu? Esta no es una batalla simple, es una masacre despiadada. En el campo de batalla, los ojos de Tony Stark brillaron con emociones complejas. Mientras prestaba atención a la situación de la batalla, pensaba en su corazón. ¿Qué tipo de futuro traerá el poder de la tecnología? El Capitán América y los demás quedaron atónitos, e incluso se olvidaron de rescatar a la gente común que estaba atrapada en el caos. Bum bum bum. A medida que la batalla se profundizaba, el ejército de Chitauri se vio constantemente interrumpido. El miedo y la desesperación se fueron extendiendo poco a poco. Aquellos invasores, otrora inescrupulosos, ahora eran como presas en situaciones desesperadas. Los centinelas los presionaron contra el suelo sin posibilidad de defenderse. Seguid adelante. Sin piedad. Matad sin piedad. La voz del metamorfo con No. 1 provino de la comunicación del robot. Sus instrucciones fueron firmes y poderosas, y siguió la voluntad del gran líder Suyu, inspirando a cada soldado en este momento. Esos guerreros mecánicos respondieron al unísono, produciendo un zumbido bajo y rítmico. Eran como un ejército bien entrenado, avanzando hacia la victoria. Bum bum bum. Soplo, soplo. En el campo de batalla, la feroz confrontación parecía interminable. Los centinelas manejaban armas poderosas, como dioses de la guerra sin igual, destruyendo sin piedad a todos los Chitauri. A medida que el número de tropas Chitauri continuó disminuyendo, la sangre comenzó a fluir por el suelo. Esa era su desesperación y su miedo sin fin. Al mismo tiempo, al otro lado de la puerta espacial. En el vasto cielo estrellado. La enorme flota interestelar de los Chitauri flotaba en el vacío. La luz parpadeante de las estrellas reflejaba el frío metal del casco. En el puente, el rostro del líder Chitauri estaba lleno de conmoción y enojo. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de batalla. Al igual que los compatriotas que fueron masacrados en la imagen, el miedo y la ira en su corazón estallaron como una montaña. ¿Qué diablos son estos robots? Finalmente no pudo evitar exclamar, con un temblor increíble en la voz. Aprendizaje ilimitado, cambio de forma arbitrario, esto es demasiado escandaloso, ¿verdad? ¿Es esta realmente la tecnología que debería estar en la Tierra? Su voz era como un trueno, rugiendo por todo el puente. Todos los tenientes y soldados contuvieron la respiración, sintiéndose inquietos. ¿Dónde está Loki? El líder Chitauri miró a su alrededor con frialdad y preguntó con voz profunda. Una noticia tan importante, ¿por qué no nos lo dijiste desde el principio? ¿Qué está haciendo ese tipo? Infórmale al líder. El general adjunto respondió rápidamente con expresión tensa. Se han puesto en contacto con Loki, pero no se ha podido contactar con él durante todo un día y no se lo encuentra por ningún lado. ¿Qué? Antes de terminar de hablar, el líder rugió. Como si quisiera convertir la ira de su corazón en una espada invisible. Malditos Asgard, no son más que basura. Envía al ejército Leviatán de inmediato. Haré que la tierra se inquiete y les haré saber lo poderosos que son los Chitauri. Sí, jefe. El general adjunto asintió y aceptó la orden, sintiéndose incómodo en su corazón. Su plan de invasión se volvió precario en ese momento, y el poder de la flota interestelar parecía insignificante. Bajo la orden del comandante, enormes cantidades de leviatanes se movilizaron en un instante. Como una montaña en movimiento, salieron de la puerta espacial y descendieron sobre la Tierra. El leviatán es enorme, como una fortaleza inquebrantable. La feroz potencia de fuego es como una violenta tormenta.
Inmediatamente lanzaron un ataque de cobertura, destrozando la ciudad originalmente silenciosa. El ataque de Sentinel parecía insignificante frente a este enorme monstruo. Los láseres y el fuego de artillería se extendieron sobre el cuerpo del Leviatán. Tan impotentes como las gotas de lluvia. Sus enormes garras pueden destrozar fácilmente un edificio cuando se balancea. El hormigón y las barras de acero derrumbadas volaron como confeti, formando una impactante nube de polvo. ¿Qué carajo es esto? Tony Stark estaba atónito, con incredulidad en sus ojos. Él y los otros héroes parecían tan pequeños a la sombra de esta bestia gigante. El impactante poder incluso suprimió su coraje en un instante. Un monstruo mecánico tan grande como una montaña, ¿sigue siendo un humano? ¿Quién puede vencerlo? Los alienígenas son demasiado poderosos. Con la llegada de la bestia gigante, la atmósfera del campo de batalla cambió instantáneamente. Los centinelas retrocedieron como cometas que habían perdido su poder. Fue difícil resistir el abrumador ataque. Su eficacia en combate se vio suprimida de un modo sin precedentes en ese momento. Los Chitauri observaban desde lejos, con orgullo y victoria en sus rostros que no podían ocultar. Sigan atacando. Destruyan a estos robots de un solo golpe. La orden del líder Chitauri sonó de nuevo. Había chispas de orgullo y odio en sus ojos. Pero en ese momento, los ojos de Tony de repente brillaron con un destello de inspiración. Se dio la vuelta y gritó a sus compañeros de equipo. Lizao, no podemos rendirnos. Debemos encontrar una debilidad. Pero esto es imposible de combatir. Las voces del Capitán América y Bucky estaban llenas de ansiedad. Pero la determinación de Tony Stark les dio un rayo de esperanza. Después de todo, no podían rendirse. Debemos unirnos como uno solo y encontrar una manera de detenerlo. Y lo más importante, debemos cerrar la puerta espacial lo antes posible. Dijo Tony Stark en voz alta, y ya había comenzado a pensar en el siguiente plan. Un grupo de personas se unió inmediatamente para resistir el ataque de los Chitauri. Mientras tanto, el ataque del monstruo Leviatán continuó. Cada uno de sus ataques sacudía la ciudad como un terremoto. Las llamas se dispararon hacia el cielo y las explosiones continuaron. Incluso el centinela en el cielo sintió esta fuerza aterradora y fue derribado directamente. Rugido, rugido, rugido. El rugido del Leviatán era ensordecedor. Cada rincón de la ciudad estaba lleno de miedo. Centinela voló hacia atrás. Sus cuerpos mecánicos parecían diminutos frente al Leviatán y estaban dispersos como cometas de papel. Rodaron indefensos por el aire y finalmente cayeron pesadamente. Se escuchó un fuerte sonido de colisión de metal. La luz del fuego iluminó los rostros de cada héroe, y sus expresiones oscilaban entre la desesperación y la indomabilidad. Todos, no podemos rendirnos. La próxima batalla depende de nosotros mismos. El Capitán América y Bucky se miraron y entendieron en sus corazones. El enemigo que tienen delante ha superado su imaginación. El tiempo no espera a nadie. Luchar no es su única responsabilidad, también hay vidas inocentes que necesitan ser protegidas. El Capitán América asintió levemente y tomó una decisión en un instante. Su voz era firme y poderosa. Bucky, date prisa, dirige a Phil Coulson y a los demás para evacuar a la multitud. Debemos garantizar la seguridad de la gente común. Está bien, me voy ahora. Bucky no lo dudó y rápidamente se dio la vuelta para llamar a Phil Coulson y a otros miembros. Su equipo 573 se volvió compacto y ordenado en un instante. El Capitán América caminó por la calle hacia los ciudadanos que huían atemorizados. Su voz firme penetró el caos. Todos, apúrense, corran hacia aquí, mantengan la calma. Al mismo tiempo, Tony Stark quedó suspendido en el aire, contemplando el trágico enfrentamiento entre el gigante y el robot. Tenía el ceño fruncido y el corazón muy pesado. La poderosa fuerza de aquellos extraterrestres era casi desesperante. Al ver que su poder tecnológico siempre se había vuelto tan frágil en esta batalla. Un pensamiento cruzó por su mente y lo supo. Deben cerrar el portal lo antes posible, de lo contrario la batalla solo se intensificará. Tengo que encontrar la fuente de energía del portal. Tony murmuró para sí mismo, elevándose para evitar el ataque láser desde abajo. El flujo de aire silbaba a su alrededor, como si fuera para ayudar a su vuelo.
Cuando aterrizó de manera estable en el último piso del edificio, la escena frente a él lo sorprendió. El cubo espacial emitió una luz azul deslumbrante. Como un corazón que brilla constantemente, suministra constantemente el poder de los gigantes. Tengo que encargarme a esta maldita puerta. Respiró profundamente y lanzó el ataque sin dudarlo. El cañón de energía disparó una luz brillante y fue directo al cubo. Sin embargo, justo cuando Tony pensó que iba a destruir la fuente del enemigo, ocurrió una escena inesperada. Su ataque fue fácilmente absorbido por el cubo espacial como una corriente de agua y se convirtió en nada. ¿Qué? Es inútil. Tony quedó atónito, con un destello de sorpresa en sus ojos. Intentó movilizar más energía y bombardear de nuevo, pero descubrió que todos sus esfuerzos eran en vano. ¿Cómo es esto posible? Tony miró hacia arriba impotente, su expresión se volvió cada vez más solemne. Su corazón se aceleró y sintió una sensación de impotencia sin precedentes. La situación frente a él era como una red invisible que lo encerraba firmemente. Parecía que toda la sabiduría y el poder quedaban anulados por este cubo mágico. ¿Qué tengo que hacer? Pensó en secreto y la situación frente a él se volvió cada vez más grave. Podía oír el sonido de la ciudad siendo destruida, los gritos y el caos de la gente. Todo esto hizo que su corazón se sintiera destrozado y no pudiera respirar. Sabía que el tiempo pasaba y tenía que encontrar una solución. Esperar. En ese momento, los pensamientos de Tony repentinamente brillaron y una idea surgió en su mente. No, debería comenzar desde adentro. Quería cruzar la puerta espacial y romperla desde dentro. En ese momento incluso se olvidó de su seguridad personal. Pero por el momento. Zumbido. Clic, justo cuando los pensamientos de Tony, se elevaron silenciosamente. La situación de batalla en toda la ciudad cambió repentinamente de manera dramática. Aquellos centinelas que originalmente fueron reprimidos y huyeron en todas direcciones parecieron sentir un llamado indescriptible. De repente, todos los centinelas comenzaron a reunirse, formando una luz y una sombra parpadeantes. ¿Qué pasó? Tony miró la escena en estado de shock, con una increíble premonición pasando por su mente. Cuando los robots entraron en contacto, una fuerza sin precedentes surgió entre ellos. Como un campo magnético invisible, que se atraen entre sí y se funden en una enorme figura. Esto es... Se dio cuenta de que lo que se estaba formando frente a él era en realidad una enorme cantidad de King Kong metamorfo. El brillo metálico brillante. Parecía condensado a partir de la voluntad y el poder de innumerables robots. Su forma iba cambiando, desde un montón de piezas mecánicas hasta un poderoso gigante. Centinela N-1, el núcleo de control principal ha sido activado. Sonó una voz profunda y poderosa. Parecía venir de lo más profundo del corazón del gigante, como si todo estuviera bajo su control. El gigante sostenía Mjolnir en una mano y el cofre del tesoro de hielo en la otra. Parecía un dios que descendía del cielo, decidido a aplastar el caos y el miedo de un solo golpe. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El Capitán América y Bucky quedaron atónitos. Observaron cómo este robot de batalla supergigante surgía. Fue como si un dios hubiera descendido del cielo, inspirando una esperanza y una conmoción sin fin. Con una explosión. En un instante, Mjolnir cayó de repente y el flujo de aire silbó, como si el tiempo y el espacio estuvieran temblando. En ese momento, toda la ciudad pareció sacudida por una fuerza invisible. Todos retrocedieron irresistiblemente. La bestia gigante Leviatán estaba a punto de saltar hacia adelante, pero fue destrozada en el momento en que cayó el martillo y al instante se convirtió en innumerables fragmentos. Una luz deslumbrante estalló, arrojando una mezcla de llamas y humo. Como una estrella fugaz, el aliento de la desesperación se disipó con ella. Al mismo tiempo, la liberación del cofre del tesoro de hielo trajo consigo oleadas de aire extremadamente frío. El gigante agitó suavemente su otra mano y el aire frío llenó el aire. Al instante, el ejército Chitauri quedó congelado y convertido en esculturas de hielo. La arrogancia y el orgullo de ese momento quedaron sellados juntos. El campo de batalla circundante cayó en un silencio sepulcral. Todos los rugidos y gritos quedaron congelados en ese momento extremadamente frío. Gracias por el generoso regalo. ¿Hay maestros? Increíble.
Tony quedó atónito y el asombro ante ese poder surgió en su corazón. Toda la tecnología y las armas parecían tan insignificantes en ese momento. Solo el poder demostrado por este gigante era verdaderamente absoluto. Se sintió emocionado en su corazón. Esta ya no era solo su batalla, sino la esperanza de todo el equipo y de toda la ciudad.